El avión protagonista fue un monoplano Beechcraft Bonanza. El piloto Bruce Gernon tenía a 2 pasajeros a bordo, su padre y a su socio. Despegaron de la isla Andros en las Bahamas y se dirigieron hacia el noreste con destino a la costa de Florida. Era el 4 de diciembre de 1970. Si dibujas un mapa, traza una línea que conecte las Islas Bermudas, Puerto Rico, Miami y de regreso a las Bermudas. ¿Qué obtienes? Así es, un triángulo. Una figura siniestra conocida por haberse tragado misteriosamente 2,000 barcos y 200 aviones a lo largo de los años. El avión de Bruce Gernon se encontraba dentro de su alcance hambriento. Pero este era un viaje típico que Bruce había hecho decenas de veces en el pasado. El viaje solía llevarle cerca de 1 hora y media, sin ningún fenómeno misterioso involucrado. Los hombres no estaban más preocupados de lo que tú estarías en tu viaje al trabajo. Pero esta vez todo sería diferente. Enfrentarían circunstancias muy inusuales. Bruce despegó y comenzó a ganar altura. Las cosas extrañas comenzaron a pasar desde el inicio. A una altura de unos 300 metros, vio una pequeña nube más adelante. Solo que no paraba de crecer, y no era solo porque el avión estuviera acercándose, realmente estaba haciéndose más grande. Bruce tuvo que atravesarla y salió del otro lado sin problemas. Otra nube misteriosa apareció a los 3,500 metros. Esta era enorme y una vez más, Bruce no tuvo más remedio que atravesarla. Se concentró, respiró profundo y entró. En ese momento, todo alrededor del avión se volvió oscuro como la noche. No les llegaba ni un rayo de sol, pero esto no era una nube de tormenta y tampoco estaba lloviendo. Bruce comenzó a preocuparse y entonces, ¡bam!, vio destellos de luz blanca. Aparecían y desaparecían rápidamente como relámpagos, pero el piloto sabía que estos no eran relámpagos. Los destellos eran tan brillantes que iluminaban todo el espacio que los rodeaba. Bruce siguió volando otros 30 minutos cuando se dio cuenta de que esta era la misma nube que había atravesado al inicio, mientras ganaba altura. Pero ahora la nube era cilíndrica y el avión estaba volando por el centro. Tenía un ancho de alrededor de 1,5 kilómetros y parecía no tener fin. Bruce pensó que no lograría escapar de esa trampa. Sin embargo, 1 minuto después vio la luz al final del túnel. Mantuvo la dirección. Estaba a punto de escapar de la pesadilla. De pronto, más fenómenos inexplicables. Las paredes del túnel de nube comenzaron a volverse más estrechas. Estaban cerrándose en torno al avión. Los instrumentos de navegación se volvieron locos. La brújula giraba en sentido antihorario. Los dispositivos electrónicos se habían descompuesto. Era como si el avión estuviera siendo manipulado por algo más o como si estuviera moviéndose dentro de una especie de corriente. Todos los intentos de Bruce de tomar el control fueron en vano. Siguió volando a través del túnel, decidido a salir de esa cosa y contar la historia. Las paredes seguían cerrándose más y más, como una especie de vórtice. El tiempo se acababa. Tenía que escapar de ese lugar y rápido. Los 20 segundos que siguieron fueron los más intensos de su vida, pero entonces salió de esa trampa nebulosa a toda velocidad. Según describió Bruce más tarde, cuando el avión salió del túnel se sintió como si no tuviera peso. Las nubes se dispersaron y ahora el avión se encontraba en medio de una neblina gris. Los 3 hombres soltaron un gran suspiro de alivio. Bruce tomó la radio de inmediato y llamó a la torre de control para determinar su ubicación. Cuando el controlador miró la pantalla verde, su expresión se transformó. El avión de Bruce no aparecía en el radar, era como si fuera invisible. Pero luego le informó que ya se encontraba en el espacio aéreo de Miami. Bruce quedó conmocionado frente a esa información. No podía ser cierto. Se suponía que la distancia que el Beechcraft debería haber recorrido era de unos 400 kilómetros. Recuerda, el viaje entero normalmente tomaba unos 90 minutos, pero esta vez había tardado 47 minutos en llegar a su destino. Este modelo de avión solo puede trasladarse a unos 290 kilómetros por hora. Haz las cuentas y entenderás que esto es físicamente imposible. El controlador debía haber cometido un error, pero cuando las nubes se disiparon, Bruce vio que realmente estaba sobrevolando Miami. El avión aterrizó a salvo y hubo tiempo para intentar resolver el misterio. Entonces, ¿qué pasó en ese vuelo?
Bruce revisó el combustible que le quedaba y miró su reloj. Tras unos cálculos rápidos, quedó aún más confundido. El avión no había gastado todo el combustible que debía. Bruce no podía haberse equivocado. Era un piloto muy experimentado, con poco más de 20 años. Ya contaba con 600 horas de vuelo en los bolsillos y estaba muy familiarizado con un espacio aéreo que había sobrevolado incontables veces. Toda la evidencia en mano parecía indicar que el avión de Bruce había omitido casi la mitad de la distancia. Pasó mucho tiempo pensando en este extraño suceso. Hasta consultó a profesores y expertos, pero nadie logró darle una respuesta exacta para lo que ocurrió ese día. Finalmente, elaboró su propia teoría y hasta escribió un libro sobre el tema. Bruce pensaba que todo se debía a esta niebla eléctrica con destellos blancos. Sin embargo, otros teorizaron que la energía oscura fue la responsable de este salto temporal. Sí, la misma energía oscura que produjo la expansión del universo. Esta energía podría haber curvado el espacio-tiempo como un agujero negro, formando así ese extraño túnel. Bruce dio con él por accidente y tuvo suerte de haber escapado con vida. Fue así como llegó al espacio aéreo tan rápido, pero la energía oscura es solo una teoría que intenta explicar lo inexplicable. Al día de hoy no hay una respuesta real que explique cómo fue que Bruce logró recorrer esa distancia en tan poco tiempo, aunque algunos detalles sí pueden ser aclarados. Los archivos muestran que ese día se registraron 84 manchas solares, así como un viento solar enorme que se movía a casi 700 kilómetros por segundo. Esto habría producido interferencias en la magnetosfera de la Tierra, lo cual podría haber alterado los instrumentos y los radares del avión. Así que la explicación de la niebla eléctrica de Bruce podría ser cierta. Aún hay que hablar de esas nubes raras. Sucede que son bastante comunes en esa zona. Un lugar donde las corrientes de presión alta y baja colisionan constantemente. El resultado, nubes de tormenta. Es posible que esa nube que crecía frente a los ojos de Bruce fuera simplemente dos enormes corrientes de aire que chocaron. Pero hasta ahora nadie ha logrado explicar cómo es que el avión llegó tan rápido a Miami. Bueno, puede que la verdad sea revelada en el futuro. Mientras tanto, sigue siendo otro de los misteriosos acertijos del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, está lejos de ser el incidente más sorprendente de la región. En 1945, un total de 5 aviones desaparecieron del Triángulo de las Bermudas al mismo tiempo. El 5 de diciembre, unos pilotos estudiantes de la Marina se encontraban entrenando en el lugar. La lección del día, navegación. Lo irónico del asunto es que no lograron hallar el camino de regreso a la base y se perdieron. Muchos asumen que se quedaron sin combustible. Es probable que esto haya provocado el incidente, pero las circunstancias fueron muy extrañas. Los estudiantes trabajaban bajo la supervisión de un teniente experimentado y con 2.500 horas de vuelo. Jamás habría permitido que un grupo de principiantes llegara tan lejos como para perderse. El incidente fue llamado Vuelo 19. Incluso hoy se debate cómo pudo haber ocurrido. 3 años después, un avión de pasajeros que se dirigía a Miami desde Puerto Rico desapareció en la misma zona. Había 29 pasajeros y 3 miembros de la tripulación a bordo. El clima estuvo despejado durante todo el vuelo. Pero los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa de Miami, un viento fuerte pudo haberlo golpeado y desviado de su curso. Años después, unos buzos hallaron un avión similar en las aguas de la región. Sin embargo, debido a la falta de algunos detalles y registros, nadie pudo confirmar que se trataba del avión desaparecido con destino a Miami. Al mes siguiente, en enero de 1948, otro avión desapareció en las Bermudas. 25 pasajeros y 6 miembros de la tripulación se esfumaron en algún lugar entre Azores y las Bermudas. El misterio de la desaparición de este avión, al igual que muchos otros, sigue sin resolverse. Un motor explota durante el despegue, se apaga el sistema de inyección de agua y se pierde la comunicación. Ahora, este avión condenado enfrenta la amenaza inminente de estrellarse en Atenas o en una colina. ¿Podrá el capitán desafiar todas las adversidades y salvar a más de 400 vidas a bordo? Mantente atento. Son las 2 de la tarde. Un Boeing 747 comienza a rodar por la pista, ganando velocidad. Justo cuando el capitán Sifis Migadis levanta la nariz de la aeronave, se sorprende por un fuerte estruendo. No tiene idea de lo que acaba de suceder, pero se queda sin opciones.
El avión completamente cargado se mueve demasiado rápido para detenerse en el corto espacio de pista que queda. Este comienza su peligroso despegue y ahora se dirige directo hacia el centro de Atenas, que está absolutamente abarrotado en una cálida noche de verano del 9 de agosto de 1978. Después de la fuerte explosión, un auxiliar de vuelo en la parte trasera toma el intercomunicador y advierte a la tripulación sobre el fracaso catastrófico del motor número 3 situado en el lado derecho del avión. Ella dice: "Creo que estamos en aprietos", y escucha un sincero: "Sí, lo sé". El plan original del vuelo 411 de Olympic Airlines era un trayecto directo desde Atenas a Nueva York. Pero ahora, este masivo jumbo jet de 370 toneladas simplemente no tiene suficiente potencia para seguir ascendiendo. La tensión está por las nubes. El vuelo está completamente cargado con 18 miembros de la tripulación y 400 pasajeros, quienes en su mayoría son ciudadanos estadounidenses que regresan de sus vacaciones de verano en Grecia. Lo que ellos desconocen es que el piloto aún tiene que enfrentar 4 problemas mayores en un periodo de 93 segundos para asegurarse de que todos permanezcan vivos. El primer problema tiene que ver con la inyección de agua. Verás, este Boeing tiene 4 motores. El motor número 3 acaba de explotar y el número 2 está operando con potencia reducida después del mantenimiento. Entonces, el piloto necesita que los motores restantes den todo de sí para lograr que el avión empiece a subir. Lo que pasa es que forzar los motores al máximo genera mucho calor. Por lo tanto, el capitán Migadis le pide al ingeniero de vuelo a bordo que verifique 2 veces si el sistema de enfriamiento está encendido, con el fin de evitar que los motores se calienten demasiado y se mantenga una temperatura segura. Es un poco complicado explicar qué salió mal en este punto, pero los expertos creen que en el calor del momento, el ingeniero de vuelo podría haberse confundido un poco. En lugar de asegurarse de que la inyección de agua está activada, hace lo contrario y apaga el sistema justo 9 segundos después del despegue. Este error reduce aún más la potencia en los motores, lo que limita la capacidad de ascenso del avión al causar una pérdida de 4.500 libras de empuje. Así que ahora, la aeronave se encuentra en una situación seriamente mala, apenas sobrevolando los techos a una velocidad por debajo del mínimo. El segundo problema con esta aeronave condenada involucra el tren de aterrizaje. El piloto de 55 años ya tenía más de 30 años de experiencia cuando fue asignado para comandar este vuelo, así que decide tomar una decisión audaz y le dice a su copiloto que suba las ruedas a 11 metros sobre la pista. Esta acción no es solo arriesgada, va directamente contra las reglas del Boeing en situaciones como esta. Los pilotos generalmente tienen que esperar hasta que el avión gane un poco más de altitud para subir las ruedas, porque abrir esas puertas del tren de aterrizaje durante 15 segundos añade más resistencia contra el movimiento hacia adelante del avión. En otras palabras, básicamente ralentiza el avión, y es por eso por lo que el copiloto duda por un segundo antes de aceptar romper la regla. Contra todo pronóstico, el vuelo 411 se mantiene en el aire, pero los problemas están lejos de terminar. Esto nos lleva al tercer problema. El avión está peligrosamente cerca de golpear una de las capitales más antiguas del mundo, Atenas. El vuelo partió del Aeropuerto Internacional de Ellinikon. Este fue el principal aeropuerto de la capital griega durante décadas y era conocido como uno de los más arriesgados y peligrosos del mundo. Imagina esto: 2 pistas cortas, una al lado de la otra, apretujadas entre el mar Egeo y unas grandes montañas. A pesar de que había 2 pistas, generalmente solo se usaba una, la que dirigía los aviones directamente hacia el centro de Atenas. Debido a eso, los pilotos tenían que hacer un giro inmediato a la izquierda justo después del despegue, cambiando la trayectoria de vuelo sobre el mar. Ahora podrías estar pensando, ¿por qué Migadis simplemente no giró a la izquierda y ya? Bueno, la velocidad del 747 estaba muy por debajo de lo que debería estar en ese punto. Si realizaba un giro, el avión podría descender aún más,
lo que aumentaría las posibilidades de estrellarse directamente en la ciudad. Por lo tanto, el capitán decidió seguir ascendiendo, siguiendo una ruta recta mientras pensaba en un plan B. ¿Recuerdas que el aeropuerto está rodeado de montañas? Bueno, este es el problema número 4. El piloto sabe que en aproximadamente 1,5 kilómetros el avión se enfrentará a una colina de unos 61 metros de altura. Mientras Migadis ve que la colina Pani se acerca cada vez más, decide renunciar a unos pocos nudos de velocidad para ganar la altitud que necesita desesperadamente para volar sobre la colina. Migadis siente alivio cuando ve que su arriesgado plan funciona. El avión vuela sobre la colina con apenas 3 metros de margen. Sin embargo, la tranquilidad se desvanece muy rápido. Aún necesitan idear un plan de aterrizaje de emergencia. Imagina la cabina de pilotaje, inquietantemente silenciosa. Ya no tienen contacto con la torre de control. Mientras los dos pilotos hacen todo lo posible para evitar que el vuelo 411 se estrelle, el ingeniero de vuelo sigue concentrado en solucionar los problemas con los motores. El terreno disminuye después de que el avión sobrevuela la colina Pani. Por lo tanto, el capitán decide bajar la nariz del avión para intercambiar un poco de altitud por velocidad, pero no sucede nada. De hecho, la velocidad del avión solo sigue disminuyendo y apenas supera una altitud de 61 metros. El avión está tan bajo que incluso está derribando algunas antenas de televisión. Está a la altura de un edificio de 14 pisos llamado Interamerican. El avión se acerca tanto a él que algunas azafatas pueden ver los rostros de las personas que están dentro. Un feliz final parece irreal mientras el avión se acerca a una colisión catastrófica con el monte Egaleo, que tiene más de 457 metros de altura. Pero de repente los motores se activan con más potencia y el avión comienza a ganar velocidad. Algunos especialistas creen que la aceleración se debió a la combinación de 3 factores. El viento cambió, la temperatura exterior bajó y el sistema de inyección de agua se activó de nuevo. Y la buena noticia es que con más potencia en los motores, el piloto logra ganar altitud con éxito. A las 2:05, Migadis logra girar a la izquierda evitando una colisión con el monte Egaleo. El avión se dirige hacia el océano. Continúa volando durante más de 30 minutos para descargar combustible. La idea es hacer que la aeronave sea más ligera antes de aterrizar, ya que está cargada con 170 toneladas de combustible necesarias para el vuelo transatlántico. Después de eso, el capitán devuelve el avión a la misma pista de la cual despegó y aterriza de manera segura en el aeropuerto de Helinicon. Todos a bordo llegaron a salvo sin un rasguño, todo gracias a este piloto que valientemente rompió las reglas para salvar a su tripulación y pasajeros. Ahora, imagina el estruendoso aplauso en tierra y las hijas de Migadis esperando ansiosas a su padre mientras sale del avión. Y no es una hazaña menor, este piloto hizo lo impensable. Para ponerlo en perspectiva, cada simulación del Boeing de este mismo vuelo terminó en un accidente. El impresionante logro de Migadis llevó a Olympic Airlines a modificar algunos de sus procedimientos y el Boeing comenzó a incluir una revisión de este caso en su programa de formación. Ahora podrías estar pensando que Migadis quedó traumatizado tras este accidente y que nunca quiso volver a subir a un avión, pero no. Recuerda, estamos hablando de un verdadero héroe. A las 6 p.m. de ese mismo día, Migadis tomó su lugar en la cabina de mando de un Boeing 747 de reemplazo y llevó a 400 pasajeros sobre el Atlántico hasta Nueva York. En cuanto al avión, permaneció con Olympic un par de años hasta que se unió a Trans World Airlines en 1985. La carrera de este Boeing 747 terminó en 1997 después de 24 años de servicio. Un avión sin marcas de identificación se acerca a la costa de Indonesia. No es el momento más tranquilo y el operador de vuelo se alarma. 2 cazas surcan el cielo, a punto de derribar la aeronave no identificada. Todo está a punto de acabar en un desastre, cuando los cazas se percatan de un extraño detalle. 1 de diciembre de 1941, el capitán de un Boeing 314, Robert Ford, y su equipo se preparan para uno de los vuelos más largos en uno de los aviones más grandes del mundo.
El Boeing 314 Clipper es un hidroavión de gran capacidad, no tiene tren de aterrizaje, por lo que solo puede aterrizar en el agua. Su longitud es de 30 metros y su envergadura de 45 metros. Esto es más que un edificio de 6 plantas, y a bordo de esta embarcación hay un restaurante, zonas de descanso e incluso una habitación con cama. A pesar de su tamaño, el Clipper puede permanecer en el aire más de 18 horas. El capitán Ford no sospechaba lo que le esperaba más adelante. Subió al avión. Su vuelo se dirigía de San Francisco a Auckland, Nueva Zelanda. La primera escala era Los Ángeles. No hubo ningún problema. La siguiente parada fue Pearl Harbor. El vuelo iba bien. 7 de diciembre de 1941. Habían pasado 3 días desde que el avión había partido de Pearl Harbor. Quedaba la última etapa del viaje, el vuelo a Nueva Zelanda. En ese momento, el capitán Ford recibió la orden de devolver el avión a la base aliada más cercana. El camino de regreso estaba cerrado, por lo que la aeronave siguió volando hasta Auckland. El Clipper aterrizó sano y salvo en el aeropuerto de Auckland y recibió una orden que parecía imposible. Robert Ford y su equipo debían pintar todas las marcas de registro e identificación del avión y entregarlo en LaGuardia, Nueva York, para luego volar a través del mundo. Se trataba de una ruta inexplorada con una longitud de 37.000 kilómetros. En toda la historia de la aviación de la época, nadie había volado una distancia semejante. El equipo no tenía mapas ni dispositivos modernos de navegación. No conocían los terrenos que iban a sobrevolar. No sabían con quién podían encontrarse en el camino ni en qué aeropuertos aterrizarían. Debían mantener y reparar el avión ellos mismos, extraer combustible y trazar la ruta. Al mismo tiempo, casi no tenían dinero. Inmediatamente después de recibir la orden, el equipo se dirigió a la biblioteca de Auckland. Estudiaron todos los atlas y mapas para crear un plan de vuelo detallado. Primero, tenían que llegar a Australia, luego volar a África a lo largo de la costa de Asia y después debían ir a Estados Unidos. La tripulación pintó todas las señales del avión y se preparó para el despegue. Afortunadamente, antes de la salida, un banquero se enteró de su situación y les dio $500. El avión despegó. El equipo no se dio cuenta de que habían olvidado pintar la bandera estadounidense, pero en unos días eso les salvó la vida. Antes de ir a Australia, volaron a Nueva Caledonia para evacuar a un grupo de personas de allí y llevarlas a Australia. La operación tuvo éxito. Ya en ese país, el equipo tuvo que repostar el avión. No encontraron un transporte especial para los servicios de Clipper en ese aeropuerto, así que la propia tripulación transportó 800 bidones de gasolina. Y aquí hay un detalle importante. El Boeing 314 no utiliza combustible convencional. Necesita repostar gasolina especial de aviación de alto octanaje. A primera hora de la mañana, el Clipper despegó y se dirigió a Indonesia. El vuelo iba bien, se estaban acercando al aeropuerto. Mientras tanto, el capitán de la base donde debía aterrizar el Clipper se percató de la presencia de un avión no identificado. No sabía quién lo pilotaba ni desde dónde. Nadie le había avisado. Pensó que podía tratarse de un avión enemigo, así que lanzaron 2 cazas para que surcaran el cielo. Se acercaron al Clipper y no vieron ninguna marca de identificación en su carrocería. Los pilotos estaban a punto de atacar, pero en ese momento vieron la bandera. Si Robert Ford no se hubiera olvidado de pintarla, todo habría acabado mal para él y su tripulación. Los cazas permitieron el aterrizaje. El Clipper descendió en el agua. Un barco flotó hacia él para reunirse con la tripulación de la embarcación, pero se detuvo. Resulta que el avión había aterrizado en un lugar lleno de minas marinas, por lo que el barco no se atrevió a navegar hasta allí. El Clipper se acercó al aeropuerto y evitó milagrosamente el contacto con las minas. Robert Ford y la tripulación se encontraban bien. Fueron a descansar muy deprisa y se pusieron en marcha, pero entonces surgió un gran problema. El avión comenzó a quedarse sin combustible y en la base naval solo había gasolina ordinaria para automóviles. Nadie sabía si el motor del avión podría funcionar con ella, podía quemarse o detenerse del todo, pero no había elección.
Llenaron los depósitos con combustible ordinario. El capitán decidió despegar utilizando los restos de combustible de aviación y durante el vuelo cambiar a tanques con gasolina ordinaria. Cuando esto ocurrió, el motor del avión empezó a repiquetear y a tracatear, pero al cabo de un rato se calmó. El vuelo continuó. Durante 19 horas volaron con combustible peligroso. Su próxima escala era Ceilán. El cielo estaba cubierto de nubes y el piloto no veía la costa ni el aeropuerto, así que decidió bajar el avión por debajo de las nubes. Voló a una altitud de 90 metros sobre la superficie del mar y observó una enorme ballena delante. El avión voló más cerca y resulta que no era una ballena, era un barco enemigo. El Clipper comenzó a ganar altitud para esconderse de nuevo entre las nubes. Finalmente volvieron a estar rodeados por un velo blanco. Estampidos y explosiones comenzaron a oírse detrás y debajo del avión. El Clipper voló con una visibilidad cero durante 60 minutos. Finalmente las nubes se despejaron y el capitán divisó el puerto de Ceilán. El equipo hizo una breve escala y prosiguió su viaje. Nada más despegar, uno de los motores explotó. Afortunadamente no tuvieron tiempo de volar lejos del puerto, por lo que consiguieron aterrizar el avión en el agua y reparar la avería. El Clipper continuó su misión. A partir de allí, el equipo de Robert Ford voló principalmente sobre tierra. Esto fue muy arriesgado, ya que el avión no tenía tren de aterrizaje y no podía aterrizar con seguridad en tierra firme. Finalmente llegaron al Congo. El equipo se lo pasó en grande aquí, recuperó fuerzas, descansó y lo más importante, consiguió gasolina de aviación de alto octanaje. Las cosas iban muy bien, pero les esperaba otra dura prueba. Los aviadores tenían que realizar el vuelo más largo de su viaje. Su próxima parada era una ciudad portuaria de Brasil, y la distancia hasta allí era de 5.600 kilómetros a través del océano. La distancia máxima de vuelo del Boeing es de 5.900 kilómetros. Cualquier desviación del rumbo o un fuerte viento en contra podía impedir fácilmente que el avión llegara al puerto. Preocupada, la tripulación rellenó el depósito y cargó combustible adicional en el avión. Abandonaron el Congo, despegando a lo largo del estrecho río. En ese momento, el piloto se dio cuenta de que el río desembocaba a pocos kilómetros en una cascada. El avión debía ganar altura urgentemente, pero no pudo hacerlo. La cantidad de combustible adicional hizo que el Clipper comenzara a descender. La cascada estaba cada vez más cerca. En los últimos segundos, el avión consiguió elevarse hasta la altura deseada, pero incluso después de la cascada, el Boeing seguía sin alcanzar la altura necesaria. Se cernió justo sobre los acantilados rocosos de la costa. Una ligera inclinación podía provocar un accidente, pero afortunadamente consiguieron salir ilesos. Por fin el avión se elevó a la altura perfecta. Durante el vuelo del Congo a Brasil, la tripulación batió un récord, 23 horas y 35 minutos en el aire. La gente, cansada, realizó un esperado aterrizaje en la ciudad de Natal. Sin embargo, el descanso no duró mucho. 2 horas más tarde, levantaron vuelo y se dirigieron a la siguiente escala, una base aérea en Panamá. 6 de enero de 1942, 5:54 am. El ya legendario Boeing 314 comenzó a acercarse a la Guardia Nueva York. El equipo estaba impaciente por terminar su viaje. Se pusieron en contacto con el despachador y este les dijo que solo podrían aterrizar a partir de las 7 de la mañana, ya que la terminal aérea empezaba a funcionar a esa hora. Durante una hora, Robert Ford y su tripulación dieron vueltas en el aire. Probablemente fue la hora más larga de sus vidas. Finalmente, la misión fue completada. El Boeing 314 se convirtió en el primer avión de pasajeros en dar casi la vuelta al mundo. Este largo vuelo duró más de un mes. Esta aeronave pasó 209 horas u 8 días en el aire. Durante este tiempo recorrió más de 48.270 kilómetros y realizó 18 aterrizajes. ¿Conoces esa sensación de cuando has estado tratando de resolver un misterio durante toda tu vida? ¿No? Bueno, el detective Anderson sí. Durante casi 30 años de trabajo para la policía, resolvió muchos acertijos, atrapó a cientos de ladrones y ayudó a salvar miles de vidas. Hay una gran cantidad de casos resueltos con éxito en su historial.
A los 25 años, atrapó a un ladrón que se cambiaba la cara con cirugía plástica una vez al año. Cuando Anderson tenía 30 años, los presos comenzaron a escapar de las cárceles de todo el mundo. El detective resolvió con éxito este caso. A los 38 años, descubrió la base secreta de una orden prohibida en la boca de un volcán. A los 50, logró explicar las cosas más inexplicables del mundo. Pero había algo que no podía resolver. Eran dos misterios de los años 50, casos de aviones desaparecidos. Todos estos años, Anderson ha estado revisando los detalles de este rompecabezas. Desafortunadamente, era demasiado joven cuando comenzó esta historia. Todo lo que tenía era conjeturas y notas. Pero hoy, un pensamiento repentino le llegó. Por primera vez en muchos años, sintió que finalmente podía resolver el misterio. Pero para hacerlo, tuvo que sumergirse nuevamente en esta historia. Entonces, abrió el armario y sacó 2 revistas viejas con artículos detallados sobre esos incidentes. El primero ocurrió en el verano de 1955. 1 de julio. El vuelo 914 de Pan Am estaba a punto de partir del aeropuerto de Nueva York con 61 personas a bordo. El modelo de avión era un Douglas DC-4. Se diferenciaba de los aviones modernos por tener hélices gigantes en lugar de turbinas. Entonces, todos los pasajeros se abrocharon los cinturones de seguridad. El avión comenzó a rodar por la pista, aceleró y despegó. Se fue alto en el cielo y fuera de la vista. Su destino era Florida. El tiempo de vuelo sería de 3 horas. Los servicios de control aéreo estaban observando el avión en su radar, cuando de repente, el Pan Am 914 desapareció. El operador trató de contactar al piloto, pero no recibió respuesta. Nueva York informó la situación a Florida. Dijeron que tampoco podían ver el avión. Por lo general, los pilotos notifican por radio si un avión se estrella o se mete en una tormenta, pero esta vez simplemente nada. Después de varios intentos fallidos de establecer la conexión, desplegaron operaciones de búsqueda a gran escala. La comunicación con el avión se interrumpió cuando sobrevolaba el Océano Atlántico. Por lo tanto, la compañía aérea tuvo que admitir que la aeronave se había estrellado contra el agua. Pero esta versión no tenía pruebas. Cuando los aviones caen de esa manera, los rescatistas encuentran escombros flotantes. Algunas partes de la cabina o del equipaje siempre salen a la superficie. Esta vez, los rescatistas no hallaron nada. El avión no transmitió ninguna señal de socorro y no dejó ningún rastro del accidente. Parecía que simplemente había desaparecido en el aire. La gente se olvidó de este desastre por 37 años, y entonces sucedió algo extraño. 1992, Venezuela, aeropuerto de Caracas. La torre de control recibió una señal sobre un avión desconocido que se acercaba. Era raro, porque no se suponía que debería estar allí. No había vuelos programados para esa hora. El avión estaba aterrizando. El controlador y el resto del personal del aeropuerto notaron que algo andaba mal. El avión parecía viejo, con enormes hélices en lugar de turbinas. Después de aterrizar, el piloto se comunicó con el aeropuerto. ¿Dónde estamos? El despachador le pidió que se identificara. Unos segundos después, recibió una respuesta. Somos el vuelo 914 de Pan Am. Partimos de Nueva York a Florida con una tripulación de 4 personas y 57 pasajeros a bordo. El controlador no sabía qué hacer. Él y el personal del aeropuerto comprendieron qué tipo de avión estaban mirando. ¿Qué hacía ese avión 37 años después y a casi 2.000 kilómetros de su destino? Después de unos segundos, el controlador sobresaltado encendió el micrófono y dijo: «Es el 9 de septiembre de 1992, ¿lo sabía?». Siguió una larga pausa. Entonces el piloto respondió presa del pánico. «Oh no. Jimmy, ¿dónde estamos? ¡No! ¡Aléjate! ¡Nos vamos ahora!». El personal del aeropuerto vio al piloto agitando las manos con horror a través del vidrio. Luego encendió los motores y llevó el avión a la pista. El Pan Am 914 aumentó su velocidad y despegó. El controlador trató de detenerlo, pero el piloto no respondió. El avión desapareció en el cielo y nadie más ha oído hablar de él desde ese día. El detective Anderson terminó de leer el artículo, frunció el ceño y miró por la ventana. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal. La tormenta afuera representaba perfectamente lo que estaba sucediendo en su mente en ese momento. Parecía saber lo que le había pasado a ese avión. Todas las pistas estaban allí, justo frente a sus ojos. Pero para estar seguro, Anderson tuvo que pasar al siguiente caso. Era otro artículo, fechado en 1989.
Ocurrió en 1954. El vuelo 513 de Santiago Airlines despegó del aeropuerto de Alemania Occidental. El avión debía aterrizar en Brasil en 18 horas. A bordo viajaban 88 pasajeros y 4 tripulantes. El avión se metió detrás de las nubes y desapareció de todos los radares. Los controladores de tráfico aéreo intentaron contactar a los pilotos, pero no recibieron respuesta. 18 horas después, llamaron al aeropuerto de Brasil. Allí no pudieron confirmar el aterrizaje de este avión y tampoco pudieron contactar a los pilotos. La operación de búsqueda duró varios meses, pero no encontraron nada. Al igual que en el caso del Pan Am 914, el avión desapareció del radar mientras volaba sobre el Océano Atlántico. 2 años después, finalizó el operativo de búsqueda y Santiago Airlines cesó sus actividades. 12 de octubre de 1989, los controladores de un aeropuerto de Brasil notaron un avión de pasajeros que apareció repentinamente en su radar. No respondió a las preguntas del personal y solo voló en círculo sobre la base aérea. Después de unos minutos, el avión aterrizó y nada. Nadie abrió la rampa. Los pasajeros no se bajaron. Los pilotos no respondieron. La aeronave estaba en perfectas condiciones. Uno de los controladores se dio cuenta de que se trataba del desaparecido vuelo 513 de Santiago Airlines, que se había dado por perdido durante 35 años. El personal del aeropuerto se acercó al avión y abrió las puertas. Lo que vieron allí los aterrorizó. La policía, el personal de aduanas, médicos, detectives y otros miembros del personal del aeropuerto se reunieron alrededor del avión. Nadie sabía qué hacer. No había ninguna persona viva a bordo que pudiera decir la verdad. El avión desapareció en 1954 y apareció 35 años después en perfecto estado sin ningún daño. Hasta el momento, nadie ha descubierto qué pasó. El detective Anderson notó que las historias eran muy similares. Pan Am 914 desapareció en 1955, Santiago Airlines 513 desapareció en 1954. La diferencia era de casi un año. Anderson se rascó la cabeza y notó otro pequeño detalle. Ambos aviones desaparecieron del radar en el momento en que sobrevolaban el Océano Atlántico. Hay muchos mitos sobre barcos fantasmas y fenómenos misteriosos relacionados con el Triángulo de las Bermudas. El detective Anderson conocía esas historias, pero estos 2 aviones perdidos lo desconcertaron. Miró 2 artículos y entendió todo. Exactamente, la solución estaba allí, justo frente a sus ojos. Ambas historias fueron escritas en el mismo periódico. No había un controlador que se comunicara con los aviones. No se sabía nada de los pasajeros. Ningún periódico, excepto este, publicó noticias sobre estos aviones desaparecidos. Parecía que simplemente tomaron la misma historia y cambiaron las fechas, las ubicaciones y el nombre de los vuelos. Sí, el caso fue resuelto. Todo era falso. La lluvia paró. El detective Anderson miró por la ventana y escuchó el sonido de un tren que pasaba. Recordó otra historia extraña y falsa. Una historia sobre un tren fantasma. Ocurrió en Italia en 1911. 100 pasajeros abordaron el tren de la compañía ferroviaria Zanetti. Atravesó la pintoresca zona montañosa, entró en un túnel y desapareció. Nadie más vio el tren desde entonces. Todos los pasajeros se perdieron, pero no por mucho tiempo. Aparecieron en el pasado. Había registros con fecha de 1845. Un médico desconocido de la Ciudad de México escribió sobre un centenar de italianos que aparecieron en la ciudad de la nada. Todos estaban vestidos de forma extraña y hablaban de un tren misterioso. Esta fue una historia completamente inventada. No había pruebas ni registros sobre este tren ni de las personas que viajaron al pasado. Un fuerte sonido interrumpió sus pensamientos. El detective Anderson tomó el teléfono. Estaba escuchando en silencio a la persona que estaba al otro lado de la línea. Un minuto después respondió, «Sí». El detective colgó el teléfono. Era un nuevo misterio para él. En el desierto del Sahara, los lugareños notaron un enorme barco perdido en el Pacífico Sur hacia 27 años. No había tripulación a bordo, ni carga, ni banderas. Nadie sabía cómo había aparecido entre la arena, pero se formó barro a su alrededor debido a la humedad. Parecía que el barco acababa de teletransportarse allí desde el agua. ¡Perfecto! No hay falsificaciones esta vez. El detective Anderson se puso el sombrero y salió de la oficina. Pero esta historia será para otro video. Oye, mira este impresionante interior futurista. Es un estudio largo con techo bajo, paredes blancas y ventanas con vista al bosque.
También hay una gran ventana panorámica en la esquina. Fácilmente puedes invitar a cientos de invitados aquí y a todos les impresionará. Entonces, ¿qué? ¿Te gustaría comprar o alquilar este lugar? Oh, y hay un pequeño detalle. Esta casa es un avión. Desafortunadamente, solo puedes volar a algún lugar en ella si inviertes un par de millones de dólares en reparaciones. Pero es posible vivir en el lugar. Un residente de Oregón, Bruce Campbell, creó este lugar. Transformó un gigantesco Boeing 727 en su hogar, donde pasa aproximadamente 6 meses cada año. Bruce instaló 2 baños y una ducha en él. También construyó una cocina y equipó el lugar con electricidad. Tiene todo lo que necesitas para una estancia confortable. Pero lo más increíble es que puedes crear precisamente la misma casa. Para comprender cómo hacer esto, echemos un vistazo a la historia de Bruce. De adolescente, estaba frente a la televisión cuando vio un reportaje sobre un depósito de aviones. Estos pájaros de hierro lo asombraron e inspiraron para crear un nuevo hogar. Al crecer, Bruce comenzó a estudiar ingeniería eléctrica y siempre recordó su sueño de la juventud. En los años 70, compró 10 acres de terreno en el bosque cerca de la ciudad de Hillsboro, Oregón. Esta área es aproximadamente equivalente a 8 campos de fútbol. Después de eso, comenzó a buscar un avión. En 1999, contrató a una compañía de rescate para que lo ayudara a encontrar un Boeing. Pronto, encontraron un avión de pasajeros con 200 asientos en Grecia. Dado que el avión ya estaba fuera de servicio y nadie lo iba a volar, Bruce lo compró por poco dinero. Solo fueron $100,000. La cantidad es pequeña, considerando que un Boeing nuevo cuesta alrededor de 100 millones. El personal del aeropuerto retiró el motor y el combustible del avión, lo desmontó y lo envió a Oregón. Una vez resueltos los problemas logísticos y con el avión en medio del bosque, Bruce comenzó a transformarlo en una casa. Las obras de reparación duraron varios años. Cuando todo estuvo listo, los medios de comunicación descubrieron a Bruce y lo convirtieron en una celebridad. Él mostró que incluso cosas tan gigantescas como un avión pueden ser recicladas. Bruce invita a cualquiera a su casa para demostrar que los aviones pueden ser utilizados para viviendas económicas. Las ventajas de una casa así son que la capa exterior de la aeronave puede proteger contra el frío, la humedad, el viento y el sol. Cada año en los Estados Unidos, varios cientos de aviones se averían. Las personas los transportan al depósito de aeronaves, donde estos aviones esperan reparaciones o se convierten en chatarra. Y muchos de ellos están en buenas condiciones. Otra casa inusual se encuentra en Tokio, Japón. Definitivamente no es tu opción si buscas relajarte solo o si piensas que el hogar es un lugar donde nadie te puede molestar. Bienvenido a la casa transparente. Luce bastante estilizada. Hay enormes ventanas panorámicas sin cortinas y no hay muros ni puertas entre las habitaciones. Hay un montón de grandes estantes y escaleras en el interior. Puedes escalar, saltar y colgarte aquí. La vivienda tiene una altura de 3 pisos. Parece una casa en el árbol urbana moderna. Este lugar está abierto a todos. Y ahora, echa un vistazo a la casa del árbol más fantástica. ¿Puedes verla? No. No es de extrañar, ya que esta vivienda es casi invisible en el bosque debido a su superficie espejada. Se llama Casa del Árbol de Espejos y está ubicada en Suecia. Por la noche, con las luces apagadas,
Esta pequeña construcción se fusiona completamente con la naturaleza. Ahora enciende las luces en las ventanas y observa más de cerca. Se trata de un edificio moderno y elegante donde cualquiera puede pasar la noche. Sin embargo, necesitas pagar por ello, pues es un hotel. Aquí tenemos otra casa en el árbol. Más precisamente, es un enorme edificio construido sobre varios árboles. Se llama Minister's Tree House y está ubicada en Crossville, Tennessee. Es considerada la casa en el árbol más grande del mundo. Está construida con madera reciclada. Ocupa casi 5 pisos de altura y tiene varias habitaciones. Si los elfos vivieran en la zona, entonces esta vivienda sería su banco o el edificio de administración de los bosques. Bajemos de los árboles al suelo. Más precisamente, bajo el suelo. No es ni siquiera una casa, sino un pequeño pueblo. Y cada edificio aquí es bastante inusual. No verás este pueblo desde el exterior. Todas las casas, cafeterías, oficinas de correo y otros edificios están ubicados en pozos de los cuales sobresalen tuberías que liberan vapor. Bienvenido a Coober Pedy, Australia. Entra en cualquier casa y verás que hay suelo en lugar de las paredes y el papel tapiz habituales. Esta arquitectura tan inusual se debe a que este lugar es la reserva más grande del mundo de ópalo. La mayoría de estos minerales, que se venden en todo el planeta, se extraen en esta ciudad. El ópalo fue descubierto en estas tierras en 1915. Desde entonces, la gente ha ido allí en busca de piedras preciosas. No hay compañías mineras en el lugar porque es imposible determinar grandes depósitos de ópalo con la ayuda de la tecnología. Por lo tanto, las personas lo extraen manualmente con picos y palas. Este trabajo es bastante largo y difícil, por lo que los residentes de la ciudad alquilan un lugar donde cavan y construyen una casa. Extiende tus brazos en diferentes direcciones. Esa es la amplitud de nuestra próxima casa. La distancia de una pared a otra es menor que la longitud de tu cuerpo. Parece diminuta, pero a las personas les agrada vivir aquí. Bienvenido a la Casa Keret. La vivienda más estrecha del mundo se encuentra en Polonia. En las calles de Varsovia la notarás fácilmente. Es como si estuviera atascada entre 2 edificios. Todo dentro es bastante lindo y estilizado. El interior blanco añade una sensación de espacio extra. La Casa Keret sirve como un punto de tránsito para escritores de viajes. Si estás trabajando en un libro, este lugar será una gran fuente de inspiración para ti. Esta casa parece salida de otro planeta. Se llama Casa de Acero de Robert Bruno. Se sostiene sobre 4 patas, tiene una ventana en forma extraña y está hecha de metal. Esta rara vivienda está ubicada en Ransom Canyon, Texas, y es la creación del escultor Robert Bruno. La construyó desde los años 70 hasta el 2008. Utilizó cerca de 150 toneladas de acero ennegrecido y realizó cada detalle a mano. Lamentablemente, el escultor falleció antes de poder terminar su obra maestra. Hay una casa en forma de inodoro en Corea del Sur, cerca de Seúl. Este gran edificio parece un retrete gigante. Está construido de acero, concreto blanco y vidrio. El propósito de esta casa es promover la higiene y saneamiento de los inodoros. Muchas enfermedades se propagan debido a una limpieza deficiente. Dentro del inodoro encontrarás 2 habitaciones para invitados, 2 dormitorios y 3 baños. Y para alquilar todo el edificio, necesitarás pagar alrededor de $50,000. Al observar esta casa, situada en uno de los callejones de Londres, puede parecer que el edificio está a punto de desmoronarse. La vivienda fue construida en el siglo XVI y originalmente no lucía así.
Pero en 1687, el ayuntamiento ordenó la demolición del edificio para liberar espacio para algo más. La casa estuvo a punto de ser destruida, pero su propietario demandó al ayuntamiento. Ganó el caso y el consejo tuvo la obligación de restaurar la casa. Sin embargo, lo hicieron a prisa, utilizando materiales baratos. Durante muchos años, la madera ha estado doblándose y la casa ha adquirido tal forma inusual. Finalicemos nuestro recorrido inmobiliario con esta divertida casa. A las personas a las que les gusta el skateboarding les encantará visitar este lugar. Bienvenido a la Casa Skateboard en Malibú, California. No necesitas salir de tu hogar para comenzar a rodar. Toda la vivienda tiene una forma curva circular y no hay esquinas en ella. Aquí hay camas y mesas que también puedes usar para hacer tus trucos. El avión llevaba apenas 25 segundos en el aire cuando los pilotos notaron ruidos y vibraciones extrañas. Probaron varias maneras de mejorar la situación, pero nada funcionó. Los problemas del motor continuaron. A poco más de un minuto de vuelo, cuando el avión alcanzaba los 900 metros de altura, fallaron los dos motores, primero el derecho y 2 segundos después el izquierdo. Los pilotos decidieron regresar al aeropuerto. Al mismo tiempo intentaron reiniciar los motores. Nada parecía funcionar. Se les ocurrió inclinar el avión hacia abajo para luego nivelarlo. Tal vez eso los ayudaría a ganar algo de velocidad para poder planear. Pero pronto se dieron cuenta de que no llegarían al aeropuerto. ¿Acaso se estrellarían? En ese momento se produjo el milagro de Gochora. La mañana anterior al vuelo comenzó como de costumbre. Se llevaron a cabo los procedimientos típicos. Había buen clima, los miembros de la tripulación eran pilotos experimentados. Un capitán danés de 44 años con más de 8,000 horas de vuelo y un primer oficial sueco de 34 años con 3,000 horas. ¿Qué podía salir mal? El avión era casi nuevo, un McDonnell Douglas MD-81 apodado Dana Viking. Había volado por primera vez el 16 de marzo de 1991. Para ese fatídico día el avión llevaba solo 9 meses volando. Había 122 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo. El vuelo 751 de Scandinavian Airlines estaba programado para viajar desde Estocolmo, Suecia, hasta Varsovia, Polonia, y debía hacer una parada en Copenhague, Dinamarca. Partió de Estocolmo según lo previsto, a las 8:47 de la mañana. Las personas a bordo ya estaban condenadas, y todo debido a una terrible secuencia de acontecimientos antes de la partida. Todo comenzó la noche anterior. El avión había llegado al aeropuerto de Estocolmo tras un vuelo procedente de Zúrich. Eran las 10:09 de la noche. El avión pasó la noche en la puerta de embarque al aire libre. Hacía frío. Las temperaturas bajaron a 1 grado centígrado, justo por encima del punto de congelación. Lo que empeoró la situación fue que casi 2.700 kilos de combustible helado, enfriado durante el vuelo, aún permanecían en los depósitos ubicados en las alas. El combustible estaba tan frío porque el avión había volado a la altitud de crucero, donde la temperatura del aire fuera de la cabina oscilaba entre 52 y 62 grados bajo cero. El vuelo desde Zúrich duró alrededor de 1 hora y 40 minutos. Poco después de la medianoche, un técnico de vuelo fue a revisar el avión. Tuvo que quitar algo de hielo del tren de aterrizaje. De lo contrario, no podría examinarlo. Hacia las 2 de la madrugada, cuando estaba por marcharse, se percató de que el hielo cubría la parte superior de las alas. Por la mañana, la situación era aún más grave. Se había formado una capa transparente, casi invisible en la parte superior. El avión tenía que salir de la puerta de embarque alrededor de las 8:30 de la mañana. 1 hora antes de la salida, el mecánico responsable se dio cuenta de que el hielo también cubría la parte inferior de las alas. Así que decidió asegurarse de que no hubiera hielo en la parte superior. Se subió a una escalera y apoyó una rodilla en el ala. Luego se inclinó hacia adelante para tocar la parte delantera del ala. No había hielo, solo algo de agua-nieve. Decidió asegurarse de que todo estuviera bien en la entrada de aire de uno de los motores. No encontró nada raro. Poco después, el personal usó más de 1,000 litros de líquido anticongelante para eliminar el hielo de la aeronave. El mecánico consultó al capitán del avión
y ordenó al personal que también se descongelara la parte inferior de las alas. Después de todo, había visto algo de hielo allí. Pero nadie pensó en volver a comprobar si había hielo transparente en la parte superior. Cuando terminaron el procedimiento, el mecánico informó al capitán: deshielo terminado. Había mucha nieve y hielo, pero ya está todo despejado. El capitán le dio las gracias al mecánico y continuó con los procedimientos previos al vuelo. El avión se dirigió a la pista. Los sistemas antihielo de los motores estaban encendidos y no mostraron ningún fallo. Pero más tarde, varios pasajeros afirmaron que habían visto cómo el hielo se deslizaba por la parte superior de las alas mientras el avión despegaba. Aún así, el avión partió como de costumbre con destino a Estocolmo. Sin embargo, poco después del despegue, se desprendieron varios trozos del hielo que habían pasado por alto. Se estrellaron a toda velocidad contra los ventiladores de los motores cerca de la cola, a ambos lados del avión, lo que arruinó las aspas. Esto provocó una serie de sobrecargas y el resto es historia. Mientras tanto, en algún lugar de la cabina, el capitán de vuelo de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, que estaba a bordo como pasajero, se dio cuenta de que algo andaba mal. En un primer momento le advirtió a la azafata, que estaba sentada en el asiento trasero de la cabina, que el motor derecho estaba sacudiéndose. Ella intentó ponerse en contacto con la tripulación, pero sin éxito. Entonces el capitán no uniformado se dirigió a la cabina a toda velocidad y preguntó si podía ayudar. El primer oficial le dio la lista de comprobación de emergencia y el capitán le pidió que pusiera en marcha la unidad de potencia auxiliar, una pequeña turbina de gas en la cola del avión. Los consejos y la ayuda de Holmberg fueron invaluables, pero ¿acaso fueron suficientes para salvar a las personas a bordo? Cuando el avión salió de la capa de nubes a una altura de 270 metros, los pilotos se dieron cuenta de que no tendrían tiempo suficiente para llegar al aeropuerto. El aterrizaje de emergencia era inevitable. El capitán pasó la orden a la tripulación de cabina, que comenzó a preparar a los pasajeros. Había un gran campo al norte del avión, pero el capitán se dio cuenta de que no tendrían tiempo suficiente para llegar a él, así que eligió un campo mucho más pequeño en una zona boscosa en la dirección del vuelo. No estaba lejos del pueblo de Gottrora, en Uppland, Suecia. El avión estaba a solo 420 metros del suelo cuando el capitán comenzó a extender los alerones. A la altura de 55 metros, informó a la torre de control de Estocolmo: «Vamos a estrellarnos». 7 segundos después, el avión chocó contra varios árboles y perdió un gran trozo de su ala derecha. Para entonces, el tren de aterrizaje ya se había desplegado y la velocidad había disminuido a 225 kilómetros por hora. Momentos después, la cola del avión golpeó el suelo y se desprendió. El avión continuó deslizándose por el campo a gran velocidad. Recorrió 110 metros y su tren de aterrizaje principal dejó marcas en el campo. En algún momento perdió tanto ese tren de aterrizaje como el frontal. El fuselaje se rompió en 3 partes. Milagrosamente, no hubo ningún incendio. Si se observan las imágenes del lugar del accidente, el avión hecho pedazos con sus partes esparcidas por el campo, es difícil creer que las 129 personas a bordo hayan sobrevivido. Parece un milagro, pero también fue gracias a la rápida reacción de los auxiliares de vuelo y a las instrucciones correctas que les dieron a los pasajeros. No se dejaron llevar por el pánico y les indicaron que adoptaran la posición de emergencia justo a tiempo para evitar tragedias. Y lo más sorprendente, con excepción de 4 personas, todos los pasajeros salieron del avión por su propia cuenta. No es de extrañar que este accidente recibiera el apodo de milagro. Sin embargo, el avión no tuvo tanta suerte. Con solo 9 meses de antigüedad, resultó tan dañado que se dio por perdido inmediatamente. Todo el mundo elogió la actuación de la tripulación de vuelo. Fue un aterrizaje increíblemente hábil, sobre todo en una situación tan rápida y peligrosa. El propio capitán admitió que pocos pilotos se ven obligados a poner a prueba las habilidades adquiridas durante el entrenamiento, o al menos no hasta ese punto. Dijo que estaba orgulloso de su tripulación y aliviado de que todos hubieran sobrevivido. Y nunca volvió a volar aviones comerciales. El vuelo 6 de Pan American estaba terminando un viaje alrededor del mundo con varias paradas en su camino. El 16 de octubre de 1956, el Boeing 377 Stratocruiser, apodado Romance de los Cielos, salió de Honolulu y se dirigía a San Francisco. El vuelo ya estaba en sus últimas, pero nadie podía predecir que esta frase resultaría no ser solo un decir.
El avión debía iniciar su viaje a las 7:30 p.m., pero algunos problemas de mantenimiento retrasaron el abordaje durante casi una hora. Los pasajeros se estaban impacientando un poco. El aeroplano finalmente despegó a las 8:26 p.m. y pronto alcanzó la altitud de 4.000 metros. Durante algún tiempo el avión experimentó turbulencias, lo que hizo imposible servir la cena. Varias horas más tarde se atenuaron las luces y los pasajeros se estiraron en los asientos vacíos preparándose para tener un sueño tranquilo. Pocos sabían que dormir era lo único que iban a conseguir esa noche. Alrededor de la 1 a.m., la tripulación de la cabina obtuvo permiso para subir a 6.400 metros, pero una vez que el avión alcanzó la altura necesaria, ocurrió algo terrible. A la 1:20 a.m., uno de los motores del aeroplano empezó a exceder la velocidad. George Haker, el primer oficial que pilotaba el avión, intentó solucionar este problema reduciendo la aceleración de este. No funcionó. Esto hizo que el capitán Richard Ogg cortara por completo el suministro de aceite al motor. Al cabo de un rato este se apagó, pero su hélice siguió girando en la corriente de aire. Eso provocó que el aeroplano empezara a perder el preciado combustible y redujera verdaderamente su velocidad. El avión se movía ahora demasiado despacio, a solo 280 km por hora. Además perdía altura a un ritmo alarmante, a razón de 305 metros por minuto. Los 3 motores restantes estaban luchando, tratando de disminuir la velocidad vertiginosa del descenso. Al menos seguían funcionando. Esto hizo que los pilotos se sintieran algo esperanzados. Pero de repente el capitán se dio cuenta de que el cuarto motor empezaba a fallar. Solo producía un poco de potencia. Aunque funcionaba a pleno rendimiento, a las 2:45 a.m. ocurrió lo inevitable. El cuarto motor empezó a petardear y los pilotos tuvieron que apagarlo. Ahora el aeroplano solo tenía 2 motores en funcionamiento y se movía cada vez más lentamente. La tripulación calculó cuánto combustible estaba consumiendo el avión y un pesado silencio llenó la cabina. Los pilotos no tenían nada más que hacer excepto enfrentarse a la terrible verdad. El avión no tenía suficiente combustible para llegar a San Francisco. Tampoco podía regresar a Honolulu. El capitán Ogg envió un mensaje de radio a los guardacostas estadounidenses. Pan Am 90943, vuelo 6, declara una emergencia sobre el Pacífico. En aquella época, un cúter de la Guardia Costera patrullaba siempre entre Hawái y la costa de California. Estos barcos transmitían mensajes de radio a los aeroplanos más cercanos y les proporcionaban información meteorológica. Normalmente se situaban cerca de los puntos de no retorno. Aquellas eran las zonas en las que un avión ya habría quemado tanto combustible que no tendría la posibilidad de volver si algo salía mal. Esa noche el cúter de la Guardia Costera era el Puncher Crane, de 78 metros, y William Earl era el comandante. El aeroplano se dirigió hacia el barco y se niveló a una altura de 610 metros. Luego comenzó a volar sobre la embarcación en círculos de 13 kilómetros, esperando la luz del día. Era crucial ver los alrededores porque los pilotos tenían que mantener las alas del avión a nivel del océano, y sería imposible en la oscuridad. Además, durante el día sería más difícil rescatar a todos los pasajeros. La decisión del capitán de realizar un aterrizaje de emergencia con 24 pasajeros y 7 miembros de la tripulación no fue fácil ni precipitada. Tuvo que sopesar numerosos factores. ¿Debo deshacerme del combustible para aligerar el avión? ¿Debo aterrizar ahora o esperar a la luz del día y a una mejor visibilidad? Pero una cosa estaba muy clara. Al haber perdido 2 motores, el aeroplano estaba quemando el combustible demasiado rápido. No había otra solución que lanzarse al mar. Mientras el Stratocruiser rodeaba el cúter de los guardacostas, consiguió ascender de los 610 metros a los 1500 metros. Esto hizo que el avión consumiera más combustible y se volviera más ligero, lo cual era bueno. Cuanto más ligero fuera el aeroplano, más tiempo flotaría en la superficie. Además, disminuiría el riesgo de incendio tras un aterrizaje forzoso. El capitán sabía de un accidente que había ocurrido con otro Stratocruiser de Pan Am. En esa ocasión, la cola del avión se había roto. Por eso el capitán Ogg pidió a los pasajeros de la parte trasera que se desplazaran hacia la parte delantera del avión. Los que estaban sentados junto a los motores también tuvieron que reubicarse. Los auxiliares de vuelo retiraron todos los objetos sueltos de la cabina y explicaron a los pasajeros lo que debían esperar. Desde que empezaron los problemas, los miembros de la tripulación hicieron todo lo posible por calmar a la gente horrorizada. Cuando los pasajeros se enteraron de que el avión iba a dar vueltas y no iba a aterrizar en la oscuridad, se sintieron enormemente aliviados. Otro pensamiento reconfortante fue que el cúter de los guardacostas estaba ahí, dispuesto a prestarles toda la ayuda posible.
Por suerte el clima era bueno y el océano estaba muy tranquilo. A las 5:40 am, el capitán Ogg informó al cúter de que estaba listo para realizar el aterrizaje de emergencia. El barco dejó un camino de espuma gruesa en el agua para ayudar a los pilotos a comprender mejor su altura sobre la superficie. A las 6:15 am, el avión tocó agua. Seguía moviéndose a una velocidad de 170 km por hora. Ya había recorrido varios centenares de metros a lo largo de la superficie y empezó a reducir la velocidad cuando ocurrió lo peor. Una de las alas chocó con una ola, el avión giró casi 180 grados y su cola se desprendió. Después, en cuestión de segundos, el morro del aeroplano se sumergió en el agua. Uno de los que estaban a bordo del avión dijo más tarde que todo lo que podía ver en ese aterrador momento era agua, que parecía estar por todas partes. Pero al cabo de menos de un minuto comenzó a retroceder. La parte delantera del avión volvió a salir a la superficie. La gente en Pontchartrain miraba el desastre que se desarrollaba frente a sus ojos, sintiéndose entumecida. Estaban devastados. Nadie podría sobrevivir a un aterrizaje forzoso de ese tipo, pero estaban muy equivocados. Las 31 personas a bordo del avión estaban vivas, y lo que es más sorprendente, solo había un par de heridas leves. Cuando los que estaban a bordo del Pontchartrain se dieron cuenta de que los pasajeros y la tripulación habían sobrevivido, varios botes de rescate se dirigieron hacia los restos del avión. Mientras tanto, el capitán y las personas que habían sido asignadas a ayudar en la evacuación desplegaron rápidamente 3 balsas salvavidas. Pero cuando la gente empezó a subir a una de ellas, se hizo evidente que la balsa no se había inflado correctamente. Empezó a hundirse. Por suerte, los barcos de rescate llegaron a tiempo. Rápidamente trasladaron a los pasajeros de una balsa dañada al cúter. A las 6:35 am, el último trozo de los restos desapareció entre las olas. Para entonces, todas las personas del aeroplano ya habían llegado a la seguridad del buque de la Guardia Costera. Se alojaron en el camarote de oficiales del cúter y llegaron a San Francisco varios días después. El aterrizaje forzoso del vuelo 6 de Pan American fue el primer accidente en el que un avión de pasajeros se precipitó al océano, pero consiguió mantener a salvo a todos los que iban a bordo. Y todo el espeluznante suceso fue captado por las cámaras. Las balsas salvavidas balanceándose al lado del avión, los supervivientes siendo trasladados a los botes de rescate, el avión hundiéndose rápidamente y desapareciendo entre las olas. Tiempo después, todos los miembros de la tripulación fueron premiados por afrontar la emergencia y mantener a salvo a los pasajeros. El capitán Richard Ogg fue el primero en recibir el premio a la aviación civil, que se otorga por las habilidades y el heroísmo más destacados. Su nombre es Lillian Boyer. Un momento, ¿por qué está parada sobre el ala de un avión? A partir de 1921, Lillian se ganó la vida haciendo acrobacias increíbles sobre aviones en medio del aire. Sabía cómo montar un buen espectáculo y se volvió famosa en todos los Estados Unidos. Pero la inusual carrera de Lillian nació por accidente. Era una mesera normal de 21 años en un restaurante de Chicago. Eso cambió cuando 2 pilotos llamados Elmer Partridge y Johnny Metzger se volvieron clientes frecuentes del lugar. Un día le ofrecieron a Lillian un paseo en su viejo biplano, un Curtiss JN-4D. Jenny. Ella aceptó, y los 3 se dirigieron al aeropuerto local. Poco después, Lillian se encontraba volando. Era el primer vuelo de su vida y estaba más que entusiasmada. Volar no la asustó para nada. De hecho, con el viento soplando contra su cara y el ruido del motor perforando sus oídos, Lillian se dio cuenta de que los aviones eran su vocación. 4 días después, Partridge le preguntó si quería volver a volar. Esta vez, Lillian decidió hacer algo atrevido. Cuando el avión se movía a 105 km por hora, salió de su asiento y se paró sobre un ala. Pero eso no fue suficiente para ella, así que caminó hasta la punta del ala. Mientras lo hacía, Partridge no paraba de gritarle que se sentara. Él creía que ella planeaba saltar. Lillian apenas podía escucharlo debido al ruido del motor, pero no estaba para nada asustada. De hecho, lo disfrutó mucho. Cuando el piloto vio de lo que era capaz, se la presentó a Billy Brock. Billy trabajaba en el aeropuerto de Chattanooga y estaba buscando a alguien que hiciera trucos en el ala de un avión. Se dieron un apretón de manos y poco después Lillian comenzó su entrenamiento. Renunció a su trabajo en el restaurante y comenzó a entrenar a tiempo completo. Pasó 5 meses practicando acrobacias en un granero en Chattanooga, utilizando un avión falso con colchones sobre el suelo por seguridad. Un instructor le enseñó gimnasia, además corría, practicaba otros deportes y cambió sus hábitos alimenticios. En poco tiempo estuvo lista para un vuelo de verdad.
y demostró que era la mejor. Lillian fue la primera acróbata femenina que hizo trucos tales como colgar del ala de un avión con una mano, sus rodillas o sus tobillos. Su valentía asombraba a las personas y en poco tiempo se volvió muy popular. Ella y Brock comenzaron a hacer espectáculos en distintas ferias y festivales, lo que la convirtió en una verdadera estrella. Cuando llegaban a una ciudad, las multitudes la reconocían de inmediato. Siempre había un auto esperándola y tenía cientos de fanáticos apasionados. En aquel entonces, Lillian era la única mujer capaz de hacer una acrobacia muy arriesgada. Salía de su asiento con un alambre atado a una férula. Después de hacer un par de trucos sobre el ala del avión, se colgaba usando solo sus dientes. El público no podía ver el alambre a tantos metros de altura, así que era una imagen tan impactante como asombrosa. La multitud estallaba cada vez que Lillian lo hacía. Después, Brock arrojaba una escalera especial para que ella pudiera regresar a su asiento. Pero también hubo accidentes que les recordaban a Lillian y a Brock que eran parte de una actividad muy arriesgada y que debían ser muy cuidadosos. En 1924, durante uno de sus espectáculos, planeaban hacer un truco muy inusual. Brock debía dar un giro vertical con el avión mientras Lillian estaba de pie sobre una de las alas. La idea era que ella metiera los pies en unas correas y que la fuerza centrífuga la ayudara a mantener el equilibrio. Pero durante el truco algo salió terriblemente mal. La correa se rompió. Lillian se golpeó con mucha fuerza contra el ala, aunque se las ingenió para regresar a su asiento. Si bien salió herida, los espectáculos no se detuvieron. En octubre de 1925, cuando se encontraba en Trenton, Nueva Jersey, Lillian sufrió otros 3 accidentes durante unos saltos en paracaídas. Durante el primer día del show, el viento la alejó de su punto de aterrizaje y cayó sobre el asiento de una rueda de la fortuna. Parte del público creyó que era otra de sus increíbles pruebas, pero fue una situación muy peligrosa. Afortunadamente, el encargado de la rueda se dio cuenta de que Lillian estaba en problemas y detuvo la máquina. La segunda vez no logró controlar su paracaídas y cayó en el techo que resguardaba los asientos del público. Se golpeó tan fuerte que quedó atorada y fue necesario buscar una escalera para ayudarla a bajar. En el tercer día del espectáculo, el paracaídas de Lillian estuvo a punto de aterrizar sobre una tienda, así que tiró de las cuerdas para cambiar la dirección. Esto provocó que el paracaídas perdiera su estabilidad y Lillian cayó directamente al suelo a una altura de unos 15 metros. Sufrió varias heridas y tuvo que ser hospitalizada, pero recibió una gran atención médica. Pasó 2 meses en el hospital y una persona anónima pagó todas sus cuentas. Lillian creía que esa persona era el presidente de la feria, quien gustaba de ella. De hecho, como era una estrella, muchos hombres la admiraban. Pero ella no arriesgaba su vida por fama ni por dinero, sino por sí misma. Brock se quedaba con casi todas las ganancias de las presentaciones por decisión de ella. Normalmente tenían espectáculos durante 2 o 3 días seguidos, e incluso durante toda una semana. Les pagaban $1,000 o $1,200 por presentación, pero Lillian solo recibía $100. Ella misma decía que era una cantidad aceptable de dinero y que con eso le bastaba. Brock manejaba el negocio, se preocupaba del avión y contrataba mecánicos y personal, pero el espectáculo era conocido como el circo volador de Lillian Boyer, y había una buena razón para eso. Brock estaba enamorado de Lillian. Trabajar juntos tanto tiempo los unió, pero las cosas no funcionaron. Lillian le dijo que nunca pasaría nada entre ellos, sin embargo él la quería y ella lo apreciaba mucho por eso. Confiaba ciegamente en su piloto y admiraba su habilidad. De hecho, dijo que era el mejor piloto que había conocido. Antes de cada vuelo, Brock revisaba todos los sistemas, cables y mecanismos. Le decía a dónde ir y Lillian lo escuchaba. Además, fue él quien inventó la mayoría de los trucos. Había una confianza plena entre los dos y trabajaban como si fueran uno mismo. Cuando Brock falleció, Lillian siguió haciendo acrobacias con otro piloto, pero no podía confiar en él como había confiado en Brock. Uno de sus trucos más famosos consistía en pasar de un auto a un avión, pero jamás lo realizó con esta persona. Durante su carrera como acróbata entre 1921 y 1928, Lillian realizó 352 shows en 41 estados de Estados Unidos y en Canadá. Hizo 143 cambios de un auto a un avión y 37 saltos en paracaídas. Pero en 1928, los vuelos a baja altura fueron prohibidos, y las peligrosas acrobacias sobre las alas de un avión pasaron a la historia.
Casi medio siglo después, Lillian volvió a convertirse en una celebridad en el Museo Aeroespacial de San Diego, donde se dedicó una sección entera a sus increíbles logros. Lillian fue la invitada de honor en todos los eventos que se realizaron ahí. Una noche le dieron una de las sorpresas más encantadoras de su vida: un vuelo en un biplano Boeing PT-17. En esta ocasión, Lillian, que ya tenía más de 80 años, no caminó por las alas ni hizo ninguna prueba peligrosa. Pero una vez que aterrizaron, reconoció que realmente le habría gustado hacerlo. El piloto le había dicho que no se levantara de su asiento. Además, no podía confiar en él tanto como había confiado en Brock. ¿Has visto alguna vez una película de Hollywood llena de acción en la que a un avión se le abre un agujero en un costado y todo el mundo empieza a asustarse? Los objetos empiezan a volar por todas partes y la gente apenas puede mantenerse en sus asientos. Pues bien, en la vida real, un pequeño agujero en el cuerpo de un avión no causaría tanto drama. Sin embargo, tengo una historia increíble que contarte sobre un piloto que consiguió aterrizar un avión al que le faltaba la mitad del techo. ¿Lo puedes creer? Asegúrate de abrocharte el cinturón porque este viaje va a ser accidentado. El 28 de abril de 1988, un Boeing 737 propiedad de Aloha Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Hilo en Hawái rumbo a Honolulu. Antes de este vuelo ya había realizado 3 viajes cortos desde Honolulu hasta Hilo, Maui y Kauai. Todo estaba tranquilo ese día y el tiempo era agradable. Las cosas parecían ir sobre ruedas. El capitán del vuelo era Robert Sean Zimmer y su copiloto era Madeleine Tompkins, ambos con miles de horas de vuelo en el Boeing 737. Aquella mañana muy temprano, antes de despegar de Honolulu, Madeleine hizo la inspección previa al vuelo y dijo que todo estaba en orden. A las 11 de la mañana despegaron de Honolulu y se dirigieron a Maui y luego a Hilo. Cuando llegaron a Hilo no salieron de la cabina ni revisaron el avión desde afuera. No era un requisito, así que ¿para qué molestarse? A las 13:25 el avión despegó para el último tramo del viaje de ida y vuelta con 95 personas a bordo, 89 pasajeros, 2 pilotos, 3 auxiliares de vuelo y un controlador de tráfico que se sentó en el asiento del observador en la cabina. El avión despegó con normalidad y alcanzó su altitud de crucero de 7.500 metros sin ningún contratiempo. Pero entonces, a 40 kilómetros de Kahului, las cosas se complicaron. Los pilotos oyeron un fuerte silbido seguido de un crujido y a continuación, una ráfaga de viento tan fuerte que resultaba ensordecedora. Resultó que una pequeña sección del techo del lado izquierdo se había soltado, provocando una descompresión explosiva del avión. Y para empeorar aún más las cosas, la descompresión provocó una reacción en cadena que hizo que un enorme trozo del techo del avión se desprendiera por completo. El trozo que faltaba medía 55 metros de largo y cubría el avión desde la cabina hasta la zona de las alas delanteras. Los pilotos no tenían ni idea de lo que estaba pasando cuando se produjo el desastre. La primera oficial, que era la que estaba al mando del avión en ese momento, sintió de repente que su cabeza se echaba hacia atrás y entonces vio un montón de aislante gris y escombros volando alrededor de la cabina como si fuera un tornado. Mientras tanto, el capitán echó un vistazo a su alrededor y se quedó estupefacto al ver que la puerta de la cabina no aparecía por ninguna parte y que en lugar del techo de primera clase estaba mirando directamente al cielo. El avión empezó a inclinarse de un lado a otro, lo que dificultaba su control. La tripulación de la cabina se puso rápidamente las máscaras de oxígeno y el capitán tomó el control del avión. A continuación, inició un descenso de emergencia hacia el aeropuerto más cercano, la isla de Maui. Por suerte, todos los pasajeros estaban sentados y la mayoría llevaba abrochado el cinturón de seguridad, ya que la señal seguía encendida. Por desgracia, el incidente tomó por sorpresa a las azafatas. Una de ellas estaba cerca del agujero y casi es expulsada del avión. Las otras 2 fueron arrojadas al suelo y una de ellas se golpeó fuertemente la cabeza y perdió el conocimiento. La tercera azafata intentó ayudar a los pasajeros y mantener la calma. Al mismo tiempo, los pilotos intentaban desesperadamente avisar al control de tráfico aéreo que tenían una emergencia. Pero había problemas de comunicación incluso entre ellos mismos, debido al fuerte ruido y al hecho de que llevaban máscaras de oxígeno. Tuvieron que recurrir a señales manuales para entenderse. Además, no estaban seguros de que sus mensajes fueran escuchados por el control.
Los mandos del avión no respondían correctamente, lo que dificultaba aún más el trabajo del capitán. La primera oficial hacía todo lo posible para ayudar al piloto a comunicarse con la torre. Recién cuando el avión descendió a una altitud de 4.000 metros, el controlador recibió por fin la llamada de socorro y empezó a hacer los preparativos para un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la torre de control no estaba preparada para una situación así. De hecho, tenían que llamar al 911, como haría cualquier persona en caso de emergencia. El problema fue que el controlador no comprendió la gravedad de la situación y no se dio cuenta de que los pasajeros y los miembros de la tripulación necesitarían ayuda médica. Esto se debió a que la tripulación solo había informado de una descompresión súbita y no había explicado toda la situación en detalle. El avión estaba en muy mal estado, pero el capitán estaba haciendo todo lo posible para aterrizar. Mientras descendían hacia el aeropuerto, le ordenó a la primera oficial que bajara el tren de aterrizaje, pero la luz indicadora no se encendió. El avión también tuvo un problema con el motor izquierdo, que falló cuando se acercaba a la pista. A pesar de estos problemas, el capitán utilizó el empuje inverso del motor que funcionaba para intentar aterrizar el avión. Fue una tarea difícil y peligrosa, pero consiguieron aterrizar con seguridad en la pista. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados del avión. Fue un milagro que todos sobrevivieran, pero 65 personas resultaron heridas. Habían sido alcanzadas por los escombros y los trozos de la carrocería del avión que volaban por los aires. Por desgracia, el personal de tierra no era consciente de la gravedad de la situación y no disponía de recursos suficientes para prestar asistencia médica inmediata a los pasajeros heridos. La primera ambulancia llegó 7 minutos después de que aterrizó el avión, lo que no era un escenario ideal. Además, solo había 2 ambulancias en toda la isla, que no podían trasladar a todos los heridos. En consecuencia, se utilizaron furgonetas turísticas para transportar a los pasajeros al hospital. Afortunadamente, 2 conductores que habían sido paramédicos les prestaron primeros auxilios inmediatos a los heridos ahí mismo en la pista. Mientras tanto, los mecánicos del aeropuerto y el personal llevaron las furgonetas al hospital, situado a 5 kilómetros de distancia. A pesar de las caóticas y estresantes circunstancias, solo 8 personas sufrieron heridas graves, pero todas se recuperaron plenamente más tarde. Sin embargo, el avión estaba muy estropeado y no era de extrañar que no hubiera podido soportar la descompresión. A pesar de que su edad no era un problema, había experimentado una gran cantidad de despegues y aterrizajes que hicieron mella en su integridad. El entorno salino y húmedo en el que operaba no hizo sino agravar los daños. Los aviones están diseñados para soportar un cierto número de ciclos de vuelo, y este avión había superado con creces ese número. La mayoría de sus vuelos eran nacionales de corta duración, lo que significaba que tenía que despegar y aterrizar muchas más veces de las previstas. Esto es lo que, en última instancia, provocó el desprendimiento del techo durante el vuelo. El mal estado del avión lo hizo irreparable y tuvo que ser desmantelado allí mismo, en el aeropuerto. Lo interesante es que, en una entrevista posterior al accidente, una pasajera recordó que había notado una grieta en el fuselaje del avión mientras embarcaba. No se lo dijo a la tripulación porque pensó que no merecía la pena, así que no tuvieron la oportunidad de comprobarlo. Es importante recordar que este tipo de accidentes son muy raros hoy en día. Las principales aerolíneas y aeropuertos toman numerosas medidas para garantizar la seguridad y, según la Universidad de Harvard, las probabilidades de sufrir un accidente aéreo son de 1 entre 1,2 millones. Es un porcentaje ínfimo, y no sé a ti, pero a mí me parece muy reconfortante. E incluso si ocurriera algo como que se desprendiera el techo del avión, es tranquilizador saber que los pilotos están entrenados para manejar emergencias y aún así son capaces de aterrizar el avión con seguridad. En el misterioso valle de Heizu han ocurrido varios incidentes extraños desde la década de 1950. Algunos incluso llegaron a compararlo con el infame Triángulo de las Bermudas, pero ¿realmente son tan parecidos? Todo comenzó cuando un avión desapareció en circunstancias que nadie ha logrado explicar hasta ahora. Buscaron una y otra vez, pero al parecer no quedaba nada de él. Y adivina qué, nadie recibió ningún mensaje de auxilio de la tripulación. Como si fuera poco, ese mismo año, un número considerable de turistas y residentes se perdieron en este mismo valle para no volver a ser vistos.
Hablando del Triángulo de las Bermudas, podemos asociar la historia de su origen con una serie de misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Por ejemplo, la que tuvo lugar en 1945, cuando 5 aviones y 14 personas a bordo desaparecieron mientras realizaban un entrenamiento de rutina. Ni siquiera una investigación exhaustiva sirvió para establecer la causa del incidente, pero ese no fue el final. Entre 1945 y mediados de la década de 1980, otras 25 avionetas desaparecieron mientras atravesaban el Triángulo de las Bermudas. Nunca se las volvió a ver. Los equipos de búsqueda no han recuperado ni una sola pieza. Pero el Triángulo de las Bermudas no es la única región del océano que ha reclamado barcos para siempre. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, existe una complicada porción de agua que se ha ganado el apodo de el Mar del Diablo. El caso más conocido es el de una patrulla oceánica que desapareció en 1953. Había 31 tripulantes y científicos a bordo que planeaban investigar una isla volcánica de reciente formación. ¿Qué pasó con este barco y todas las personas que viajaban en él? Supongo que nunca lo sabremos. No lograron dar con el barco ni los tripulantes, y literalmente no quedó rastro de ellos. En 1911, un tren debía partir de una estación de Roma con destino a Milán. De más está decir que ninguno de los 106 pasajeros llegó a su destino y nadie ha vuelto a verlos. ¿Qué pasó con estas personas y con el tren? ¿Se perdieron para siempre? Algunos creen que no fue así. Cerca del final de su viaje, el tren debía atravesar un largo túnel. Entró en él, pero nunca salió por el otro extremo. Fue como si literalmente se hubiera desvanecido. Solo hallaron a 2 pasajeros, se encontraban bastante mal y sus relatos no parecían tener mucho sentido. Hablaron de una densa niebla que los asustó mucho y los llevó a saltar. 15 años después, comenzó a circular la historia de un grupo de 104 italianos que aparecieron en la Ciudad de México, afirmando que habían llegado en tren desde Roma. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, parece ser que esta historia data de 1845, 66 años antes de que el tren partiera. Por supuesto, en aquel entonces nadie tomó con seriedad a estas personas, pero no podemos evitar preguntarnos, ¿realmente viajaron en el tiempo a través del túnel romano? ¿O solo se trata de otro mito urbano? ¿Tú qué opinas? La colonia perdida es la historia de un extraño fenómeno que ocurrió a fines del siglo XVI. Un grupo de ingleses se había instalado en una colonia de la isla Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte. Pronto se dieron cuenta de que no tenían suficientes provisiones. Para resolverlo, el gobernador decidió regresar a Inglaterra en busca de todo lo necesario. Su travesía duró 3 años. Cuando por fin regresó, se quedó atónito al ver lo que había quedado. Nada. Toda la población de la colonia había desaparecido. El único recuerdo era una palabra grabada en un árbol. Actualmente nadie sabe qué pasó con estas personas o qué significa la palabra tallada. Ahora, ¿un faro sin un operario? Tal vez te parezca imposible, pero escucha esto. En el noroeste de Escocia se encuentran las Islas Flannan. No tienen nada de especial. No son más que un puñado de rocas y hierba, con excepción de un faro famoso que esconde un oscuro secreto. En 1900, los 3 guardias del faro desaparecieron misteriosamente y nadie volvió a verlos. Desde entonces, las islas están completamente abandonadas. El faro pasó a tener un sistema automatizado en la década de 1970. Ninguna lista de lugares donde desaparecen cosas podría estar completa sin este misterioso bosque de Transilvania, una región de Rumanía. Y por si lo estás pensando, no tiene nada que ver con el famoso conde Drácula. Se llama Bosque de Hoya y ha sido testigo de fenómenos insólitos. Aquí no solo desaparecen personas, algunos han oído todo tipo de ruidos extraños, desde voces femeninas hasta susurros. También están los que afirman haber viajado en el tiempo entre los espeluznantes árboles del bosque. Aseguran que literalmente viajaron unas horas hacia el futuro antes de regresar. La autopista Yellowhead es un tramo de carretera ubicado en la Columbia Británica, Canadá. A partir de la década de 1960 y a lo largo de los años, ha recibido mucha atención debido a algunas misteriosas desapariciones. Como consecuencia, se ha ganado el apodo de Carretera de las Lágrimas. No hay una explicación razonable de por qué la gente sigue desapareciendo aquí. Lo más sorprendente es que la mayoría de estas personas eran mujeres jóvenes. Esta zona triangular, que se extiende por encima del desierto y las montañas de Sierra Nevada en el estado de Nevada, recibió bastante atención debido a una desaparición ocurrida en 2007. Un navegante, aviador y aventurero llamado Steve Fawcett voló hasta aquí en una avioneta y desapareció. Lo buscaron sin descanso por meses, pero no encontraron rastros de él ni de la aeronave. Un año después, el misterio del destino de Fawcett se resolvió por fin, cuando un excursionista halló sus documentos de identidad
y más tarde un equipo de búsqueda encontró los restos de la avioneta. Bien, es uno de los destinos naturales más visitados del mundo, pero el Parque Nacional de Yosemite esconde algunos oscuros secretos. A pesar de su belleza y su abundancia de vida salvaje, un total de 45 personas han desaparecido en este mismo lugar. Nadie sabe qué pasó. Tal vez deberíamos preguntar a los osos locales, puede que sepan algo. Incluso hay historias de personas que desaparecieron de un sector del parque para aparecer en un lugar completamente distinto, y no con toda su ropa. Sin embargo, esto no ha impedido que más de 3 millones de personas que visitan el parque cada año deambulen por los alrededores. Y siempre que un barco se hunde, uno al menos esperaría encontrar fragmentos de él en el fondo del mar, ¿cierto? Bueno, no si viajas por el lago Superior. Se encuentra en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá y se hizo famoso por su gran número de desapariciones de barcos. Claro, tal vez tenga que ver con los vientos de tormenta, pero eso no explica por qué algunos barcos simplemente desaparecen por completo, sin que aparezca ni una pieza de ellos, ni siquiera en el fondo del lago. Así todo, atrae a muchos turistas cada año. Vienen a bucear y a ver los restos de algunos de los barcos que aún siguen aquí. El fondo de este lago incluso contiene lo que queda del famoso SS Edmund Fitzgerald. Cuando zarpó el 7 de junio de 1958, era el barco de mayor tamaño de los grandes lagos de América del Norte. Y actualmente sigue siendo la embarcación más grande que se haya hundido en la zona. Al igual que otros sucesos, la causa exacta del naufragio sigue siendo un misterio. Te desabrochas el cinturón y te paras para estirar las piernas tras un vuelo largo. Vas al baño y piensas en refrescarte un poco. De pronto estás flotando, el equipaje vuela a tu alrededor. Se siente como si el mundo fuera a desaparecer. Estás a 9.000 metros sobre el suelo, a punto de iniciar un aterrizaje forzoso. Antes de que tengas más tiempo para pensar, todo se vuelve oscuro. A principios del 2001, un enorme Boeing 747 que llevaba a más de 400 personas despegó del Aeropuerto Internacional de Tokio Haneda. El vuelo avanzó como siempre, hasta que alcanzó los 12.000 metros y una velocidad de crucero. La comida estaba siendo servida y los pasajeros se comportaban como en cualquier otro vuelo. Un poco más temprano ese día, un vuelo de una aerolínea entre Busan, Corea del Sur, y Tokio, Japón, había iniciado de una manera similar. Este era más pequeño, con solo unas 250 personas a bordo y también había alcanzado la velocidad de crucero a unos 11.000 metros. Ambos aviones tenían un recorrido similar, solo los separaban 600 metros y sus caminos debían cruzarse en la isla japonesa de Honshu. Los dos se encontraban cerca de esta intersección, cuando el piloto del Boeing 747 notó que el indicador anticolisión se había activado. Fue entonces cuando supo que algo andaba muy mal. Uno de los aspectos críticos de la aviación moderna es la coordinación del tráfico aéreo. Cada vuelo es monitoreado y los pilotos reciben indicaciones si algo sale mal. La función del control del tráfico aéreo es organizar los vuelos de manera tal que las colisiones sean imposibles. Cada avión moderno incluye monitores de colisión, pero debido a esto, la idea es que nunca sean utilizados. Mientras los indicadores anticolisión sonaban, Hideki Hachitani, un aprendiz de 26 años, monitoreaba ambos vuelos desde los radares de la torre de control. El estrés de tener que supervisar más de 10 aviones lo abrumaba. Esto no es una sorpresa, dado que ni siquiera estaba habilitado para trabajar sin supervisión. Cuando detectó la colisión potencial, trabajó a toda velocidad para evitar un desastre. Contactó rápidamente el vuelo de Busan, que volaba a 11.000 metros, y le dijo que descendieran para crear una brecha mayor entre los vuelos. Sin embargo, debido a sus nervios, Hachitani cometió un terrible error. Contactó al avión equivocado. Como consecuencia, el piloto del Boeing 747 siguió las instrucciones y bajó de 12.000 a 11.000 metros, la misma altura que el otro vuelo. Ambos aviones se dirigían hacia una colisión a 800 km por hora. Hachitani comenzó a entrar en pánico cuando se dio cuenta de que el vuelo de Busan no había descendido. Le ordenó rápidamente girar hacia la derecha. Por supuesto, el piloto no había logrado seguir las instrucciones porque se les habían enviado al avión equivocado. Por alguna razón desconocida, esta vez la instrucción de girar a la derecha no le llegó a nadie. Las comunicaciones del control del tráfico aéreo estaban fallando.
Los pilotos no estaban al tanto del peligro que corrían. Cuando vio a Hachitani entrando en pánico frente al panel de control, su supervisora se acercó y se hizo cargo de la situación. Contactó al vuelo de Busan y le dijo que ascendiera. Increíblemente le dio esta orden a un vuelo que ni siquiera estaba operando ese día. Ambos vuelos la ignoraron porque no sabían que el mensaje era para ellos. El piloto del Boeing era el menos consciente de que había otro avión cerca, pero de seguro su fe en el control del tráfico aéreo lo tranquilizaba. Si hubiera un problema, alguien le enviaría más instrucciones, ¿no? En este punto, el choque comenzaba a parecer inevitable. Sin embargo, para los pasajeros del vuelo, todo habría parecido muy normal. Probablemente estarían comiendo bocadillos, estirando las piernas o esperando en la fila para el baño mientras ignoraban por completo que se dirigían en línea recta hacia otro avión. Por suerte para las más de 600 personas involucradas, el piloto estaba bien entrenado y tenía seguridad en una situación que habría petrificado a la mayoría. A través del parabrisas vio algo que ningún piloto debería ver. Otro avión que se dirigía a él. Con reflejos felinos y una calma admirable, el piloto del Boeing tomó el acelerador y bajó el avión todo lo que pudo en los segundos que tenía antes de la colisión. El Boeing pasó por debajo del otro vehículo. Imagina ser el piloto y ver el suelo frente a ti en lugar del cielo. Los dos salieron ilesos. Ese hombre salvó las vidas de más de 600 personas. Eso no quiere decir que nadie haya recibido ni un rasguño. Los pasajeros no estaban al tanto de todo el incidente. Así que muy pocos tenían los cinturones puestos. Estaban vulnerables cuando el cambio de dirección los arrojó contra el interior del avión. Debido al movimiento repentino, muchos se golpearon contra el techo con la fuerza de un choque de autos. Todos los objetos y personas no asegurados fueron lanzados por los aires. Algunos habrán sentido que el avión acababa de estrellarse contra el suelo. Milagrosamente, solo 7 pasajeros y 2 miembros de la tripulación recibieron heridas serias. El resto solo sufrió heridas menores. El piloto regresó a Tokio para que todos recibieran atención médica. Gracias a la respuesta rápida del equipo médico y a la increíble capacidad de decisión del piloto, todos en el vuelo sobrevivieron. Cada vez que viajas en avión estás aceptando lanzarte por los cielos a velocidades de 800 km por hora en una cáscara frágil de metal. Estás rodeado de motores enormes y peligrosos a 10 u 11 kilómetros sobre el suelo. Claramente no habría manera de sobrevivir si el avión comenzara a fallar, ¿no? El aterrizaje de la bahía Hudson demuestra que los pilotos habilidosos pueden superar estas probabilidades aparentemente irremontables. El 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 despegó de Nueva York hacia Carolina del Norte. El piloto Chesley Sullenberger era un expiloto de avión a reacción que se había pasado a los vuelos comerciales en los 80. El cielo estaba despejado y las condiciones eran favorables. Era un vuelo típico para los 155 pasajeros a bordo, hasta que sucedió lo peor apenas 1 minuto y medio después. Cuando el vuelo alcanzó los 900 metros, impactó contra una bandada de gansos de Canadá. Las aves golpearon todo el avión, pero más importante aún, algunas quedaron atrapadas en ambos motores. Cuando Sullenberger se dio cuenta de que las turbinas estaban fallando, llamó a control del tráfico aéreo. Le ordenaron aterrizar nuevamente en el aeropuerto, pero se dio cuenta de que eso sería imposible. Con los motores en mal estado y ninguna pista despejada donde aterrizar, tendría que tomar las riendas de la situación para salvar las vidas de todos a bordo. Sin el control completo de su avión, no era capaz de operar a una altura normal. Voló tan bajo que pasó sobre el puente George Washington a solo 270 metros. Las personas en el puente se aterraron al ver un avión tan cerca, pero desconocían lo mal que estaban las cosas a bordo. Con el avión volando a 220 km por hora, Sullenberger vio el río Hudson frente a él y no le quedó más opción que aterrizar ahí. Todos en la torre de control quedaron petrificados al escuchar lo que haría, pero no había otra opción. Aterrizar en una pista es una cosa, pero los pilotos comerciales no están entrenados para aterrizar en un río.
Sullenberger tuvo que pensar con detenimiento y planear el aterrizaje mientras se acercaba al nivel del suelo. Se aseguró de que la cola del avión tocara el agua antes que la nariz. Aterrizar de frente habría perjudicado más los motores y provocado aún más daños. Sorprendentemente, el avión cayó al agua sin desmoronarse. La inercia disminuyó de a poco hasta que alcanzaron una velocidad lenta y constante a lo largo de la superficie. A lo lejos, las personas deben haber pensado que se trataba de un bote que avanzaba lentamente. Un ferry llegó en un parpadeo para buscar a los pasajeros que esperaban en las alas y los toboganes inflables. Todos recibieron heridas menores por la colisión con el río, pero sobrevivieron. El capitán Sullenberger pasó a la historia como uno de los pilotos más extraordinarios jamás tras haber salvado a tantas personas de una situación que parecía condenada a la tragedia. Hay hasta una película sobre su hazaña. La luna brilla con intensidad e ilumina las aguas negras del océano. Una niebla espesa lo cubre con un silencio siniestro. Un silencio que es interrumpido de pronto por el crujido de tablas de madera y el repiqueteo de las olas. A través de la niebla, ves la silueta de un barco viejo y grande. Su casco está oxidado y un frío extraño emana de él. Pero lo más inquietante es que no hay nadie en la cubierta. El barco navega sin tripulación. No se trata del mítico holandés errante, sino de un barco fantasma muy real. 2 de septiembre de 2019. El HMS Protector, un rompehielos de la Marina Real Británica, navega por las aguas tranquilas del Océano Atlántico. Son las 11 de la noche. Parte de la tripulación está en la cubierta, otros duermen en sus cabinas. El capitán hace girar el barco y mira directamente hacia el horizonte. El cielo es iluminado por un crepúsculo naranja y unas nubes flotan a la distancia. De pronto, en medio de este hermoso paisaje, un marinero reconoce la silueta negra de un barco desconocido. El capitán desacelera y desvía el curso para acercarse un poco más a la misteriosa embarcación. Se trata de un viejo buque de carga de 75 metros de largo. Los intentos por contactar a los miembros de la tripulación no consiguen nada. Es como si el navío desconocido flotara en el océano por cuenta propia. No hay nadie a bordo, o por lo menos, no hay nadie con vida. La cubierta del barco cruje al golpear las olas. El sol se hunde bajo el horizonte y la oscuridad aparece. Los marineros británicos no se atreven a subir a esa extraña cubierta. Toman una foto, la suben a internet y se alejan. Muchos usuarios de internet asumirán que el Protector encontró a un verdadero barco fantasma. 5 meses después, nos encontramos en la aldea de Ballycotton, en el condado de Cork, Irlanda. Un residente sale temprano de su casa para correr. Música en los auriculares, aire fresco y un recorrido espléndido, las condiciones ideales para un buen entrenamiento. Corre siguiendo el camino de la costa del mar Céltico. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero el mar parece tranquilo ahora. El hombre continúa por la cima de un acantilado bajo y descubre una enorme embarcación. Un viejo buque de carga oxidado de 75 metros yace en la playa, en medio de las rocas. No hay nadie a bordo. El barco parece llevar años enteros allí, pero el residente está seguro de que no estaba ahí ayer. Un poco más tarde, se descubre que es la misma embarcación que los navegantes del HMS Protector vieron hace 5 meses a miles de kilómetros de ese mismo lugar. El buque de carga llamado Alta fue construido en 1976. Nadie sabe quién lo utilizó todo este tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en 2017 pasó a manos de un nuevo dueño y fue señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionar que casi todos los buques de cargo están equipados con SIA o Sistema de Identificación Automática, necesario para rastrear los movimientos de los barcos en el océano. Desde 2015 algo extraño comenzó a sucederle al SIA del Alta. El barco desapareció para los satélites y reapareció más tarde. A lo largo de los últimos años, cambió varias veces de nombre y bandera. No es sorpresa que su SIA se haya apagado y encendido en tantas ocasiones. Se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales.
El capitán del barco, sea quien fuera, claramente no quería revelar los movimientos del Alta. Para cuando fue detectado en 2017, el Alta había navegado cerca de las ciudades portuarias griegas. Hizo 12 paradas en 3 de esas ciudades en diferentes partes de Grecia. Luego, la señal del SIA desapareció. 10 meses después, reapareció cerca de la costa norte de África, a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre de 2018, el barco navegaba a unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación comenzaron a tener problemas. Había 10 personas a bordo del Alta. El 19 de septiembre, el motor del barco se descompuso en medio del Océano Atlántico. La costa más cercana se encontraba a una gran distancia. El barco perdió el rumbo. Los días pasaron, pero la tripulación no lograba repararlo. Los suministros de comida escaseaban. La tripulación comenzó a entrar en pánico e intentaban contactar a alguien. La situación empeoró cuando se descubrió que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde el Alta se había descompuesto. La tripulación se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El 2 de octubre, un helicóptero partió en dirección al buque y les dejó comida y agua. Con eso debía bastar para que la tripulación sobreviviera varios días. Una semana después, un bote de rescate navegó unos 2.400 kilómetros para dar con el Alta y ayudar a los marineros varados. Poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses tuvieron éxito. Toda la tripulación fue llevada a Puerto Rico. El Alta permaneció a la deriva en el océano. Poco después, otro barco llegó y lo remolcó hacia la costa de Guyana. Fue entonces cuando algo salió mal, otra vez. El barco fue secuestrado. ¿Quién lo hizo y por qué? Todavía es un misterio. Pero después, por alguna razón desconocida, los responsables decidieron abandonarlo a su suerte en medio del océano. Durante casi un año, la ubicación del barco no pudo ser rastreada. Después, en septiembre de 2019, la Marina Real Británica lo encontró. Se desconoce cómo fue que el Alta logró cubrir la distancia del Atlántico y terminar en la costa de Irlanda. Se inició una investigación en este último país. Es necesario identificar al dueño del buque y hallar a alguien responsable para que lo remolque. Pero desde entonces no han encontrado a nadie. En una ocasión, una persona desconocida llamó a las autoridades irlandesas y dijo ser el dueño del Alta, pero no ofreció ningún tipo de evidencia. Se encontraron varios barriles de petróleo a bordo. Para desmantelar el barco, las autoridades tendrán que gastar unos 10 millones de euros. Los residentes locales también están molestos con el naufragio. El metal corroído es malo para el medio ambiente. Y unos chicos ya han subido a bordo. Publicaron un video en internet desde el interior del buque abandonado. El destino del Alta continúa sin resolverse. Aún permanece ahí. Ese barco navegó solo 2 años por el océano. En cambio, imagina si otra embarcación hiciera lo mismo durante 38 años. En todo ese tiempo, nadie logró capturarla. Y las personas aún siguen buscándola. Ese barco se llama SS Beichimo. Se trata de un buque mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el barco quedó atascado en el hielo cerca de la costa de Alaska. Una fuerte tormenta de nieve se desató. La tripulación esperó una semana antes de que se terminara, pero solo empeoró. Un día, el clima mejoró un poco y una parte del grupo fue evacuada a la ciudad más cercana. El resto, junto con el capitán, instaló un campamento cerca del barco. La tormenta volvió a estallar y no se detuvo por un buen tiempo. Era tan intensa que el capitán no podía ver lo que había a más de 1 metro de distancia. Por fin, cuando la tormenta pasó, el capitán descubrió que el navío simplemente había desaparecido. Supuso que el Beichimo se había hundido durante la tormenta. Una semana después, se le vio deambulando cerca del lugar donde se había perdido. El casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él. Así que el capitán decidió abandonarlo. Sin embargo, este no se hundió. Pasó 38 años a la deriva, recorriendo distintos puntos de la costa de Alaska. Más de una vez, las personas subieron a bordo, incluyendo a unos residentes nativos de Alaska y un grupo de investigadores. Los intentos de salvarlo del mar terminaron en fracasos. Las operaciones de rescate fueron saboteadas por el hielo a la deriva y el mal clima. La última vez que se le vio fue en 1969. El barco estaba congelado y bloqueado por el hielo. En 2006, el gobierno creó un proyecto especial para hallar al Beichimo.
Sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. Su paradero es un misterio. Es probable que por fin haya encontrado la paz y que ahora descanse en el fondo del mar de Chukotka. Hay tantas formas de hacer los aviones más seguros. Por ejemplo, podrían tener asientos eyectores para que todos los pasajeros puedan ser rescatados. Sin embargo, en realidad, hacer esto es mucho más difícil de lo que parece. Si hubiera asientos eyectores, tu viaje sería muy diferente. Todos tendrían que estar sujetos a un asiento con un arnés para no caerse de él. Luego, tendrías que llevar una máscara de oxígeno durante todo el vuelo. Una emergencia podría ocurrir en cualquier momento. Y la eyección en sí misma pondría tu cuerpo bajo una gran presión. Incluso los pilotos de combate que están físicamente preparados para esto pueden sufrir lesiones graves. Para una persona promedio, este proceso no sería seguro. Así que, por muy emocionante que parezca, los asientos eyectables no son muy prácticos y en realidad son bastante peligrosos. Está bien, al menos podrían tener un paracaídas para cada pasajero. Pero esto tampoco sería muy útil. Los paracaídas solo suenan como si pudieran salvar muchas vidas. En primer lugar, tenerlos no es eficiente. Son costosos y pesados, por lo que un avión necesitaría quemar más combustible durante el vuelo si hubiera paracaídas a bordo. Todo valdría la pena, sin embargo, si los paracaídas realmente pudieran marcar una diferencia en la seguridad de las personas. Pero no pueden. Los aviones comerciales no están diseñados de manera que sea seguro saltar de ellos, en especial con un par de cientos de personas a bordo. Además, los pasajeros no están entrenados para usarlos. Imagina que hay una emergencia, el avión está cayendo y 200 personas intentan manejar un paracaídas por primera vez en sus vidas. Sería un absoluto caos. Por último, no es seguro saltar desde las altas altitudes a las que vuelan los aviones. Por lo tanto, las mascarillas de oxígeno, los chalecos salvavidas y los botes son el mejor equipo de salvamento. Y todos los aviones los tienen. ¿Ubicas esos enormes motores que tienen bajo las alas? Sí, míralos, no parecen seguros en absoluto. Los pájaros pueden ser succionados por ellos, y es algo que realmente sucede. Al menos podrían poner una rejilla frente a las partes rotativas para evitar que las aves entren allí. Pero resulta que esos motores absorben enormes cantidades de aire, y esto es crucial para su correcto funcionamiento. Cuanto más aire sea tragado, más aire se comprimirá, se mezclará con combustible y se quemará. Y luego, más de esto se expulsa por el otro lado, lo que mantiene al avión en movimiento. Una cubierta en el frente sería una barrera, ya que reduciría significativamente la entrada de aire, que es crucial para el apropiado funcionamiento de los motores, y esto pondría en peligro a los pasajeros. Pero oye, no te preocupes demasiado porque los pájaros vuelan mucho más bajo que los aviones. Por lo tanto, solo están en peligro durante unos minutos al inicio del vuelo, mientras la aeronave está ganando altura, y al final, cuando el avión está aterrizando. Muy pocos de ellos son succionados, y si lo son, por lo general no suponen una amenaza para los motores o la seguridad de los pasajeros. Los aviones tampoco cambian de velocidad como los autos lo hacen, por lo que técnicamente no pueden ir hacia atrás. La razón de esto es que no necesitan ir hacia atrás, simplemente pueden darse la vuelta y moverse en la dirección opuesta, pero de frente. La única vez que necesitan moverse hacia atrás es cuando tienen que llegar a la puerta de embarque. Y para esos momentos hay ayuda, los tractores de empuje. Estos son vehículos pequeños que pueden conectarse a los aviones y moverlos en la dirección requerida. Préstales atención la próxima vez que debas tomar un vuelo. Pero técnicamente hablando, los aviones pueden ir hacia atrás si los motores comienzan a empujar el aire hacia adelante en lugar de hacia atrás. Sin embargo, esto es muy peligroso para todos alrededor. Uno de los pocos casos en los que lo hacen es durante el aterrizaje, para ayudar a frenar el avión. Hay cámaras en el exterior que les permiten a los pilotos navegar mejor por las pistas de rodaje. Son especialmente útiles durante maniobras complicadas. Pero, ¿sabías que también hay cámaras en las cabinas de los aviones? ¡Hey! Puedes relajarte, no hay cámaras en los lavabos. Pero sí, están en la cabina y solo por razones de seguridad, las azafatas los monitorean para ver lo que no es visible desde sus propios asientos. Por supuesto, los asistentes de vuelo pueden verificar todo simplemente caminando por la cabina, y eso es lo que hacen la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, las cámaras se utilizan durante el despegue y el aterrizaje cuando todos, incluso los asistentes de vuelo, deben permanecer sentados, ya que son las etapas más peligrosas de un vuelo. Ten en cuenta que es precisamente durante estas etapas que las reglas son particularmente estrictas.
Todos los dispositivos electrónicos deben estar apagados o en modo avión y los dispositivos electrónicos grandes deben ser guardados. Las persianas de las ventanas deben estar levantadas y las mesas plegadas. Los asientos deben estar en posición vertical. Necesitas tener tu cinturón de seguridad abrochado y así sucesivamente. Todo esto se hace por seguridad y para garantizar una rápida evacuación en caso de emergencia. Por lo tanto, hablemos sobre estas reglas. El modo avión en los dispositivos electrónicos es importante para asegurarnos de que las señales que transmiten no interfieran con los sistemas electrónicos del avión. Si lo hicieran, bloquearían la frecuencia de radio que los pilotos necesitan para recibir sus instrucciones. ¿Recuerdas ese sonido de clic que hace un altavoz justo antes de que tu teléfono móvil reciba una llamada si los dispositivos están cerca? Este es el ruido que los pilotos podrían escuchar mientras se comunican con el control de tráfico aéreo. Ahora, guardar dispositivos grandes como laptops es importante porque pueden convertirse en obstáculos si necesitas salir del avión rápido en caso de una emergencia. Todos los pasillos deben estar lo más despejados posibles, por eso todo debe estar guardado, los asientos en posición vertical y las mesas plegadas. No debería haber nada bloqueando el paso de nadie. Y finalmente, las persianas de las ventanillas. Las luces del avión también se apagan. Ambas cosas se hacen para que tus ojos se acostumbren a la luz natural que hay fuera de la aeronave. Imagina esto. Es de noche, se produce una emergencia y las luces que estaban encendidas de repente se apagan. Las personas necesitan evacuar lo más rápido posible, pero sus ojos aún no se han ajustado a la oscuridad y no pueden ver nada. Esto ralentizará a todos. Si las luces están apagadas, las personas se acostumbrarán a la oscuridad y podrán evacuar más rápido. Lo mismo aplica para las persianas de las ventanas. Si es de día y están levantadas, las personas estarán acostumbradas a la luz exterior y podrán evacuar más rápido. Otra razón es que cuando las persianas permanecen arriba durante el aterrizaje, las personas fuera pueden ver qué está sucediendo dentro del avión. Por ejemplo, si hay fuego o humo o dónde exactamente. De esta manera pueden planificar mejor el proceso de evacuación. Además, podrías haber notado triángulos negros dibujados sobre algunas ventanas en el avión. Estos señalan los asientos desde los cuales la vista a las alas del avión es la mejor. Esto es necesario para que la tripulación encuentre el lugar lo más rápido posible si, en caso de emergencia, necesitan inspeccionar los motores, las ranuras o las aletas. Este pequeño triángulo ahorra mucho tiempo. Hablamos mucho sobre emergencias, pero estas no ocurren con frecuencia. Es más peligroso conducir un auto que volar un avión, y muchos de nosotros nos subimos a un coche todos los días. Sin embargo, el miedo a volar sigue estando muy presente y las personas pueden volverse supersticiosas. En muchas culturas el número 13 es considerado de mala suerte, por lo que las compañías aéreas que vuelan con frecuencia a estos destinos simplemente omiten la fila 13. Es un detalle pequeño, pero puede aliviar a algunos pasajeros ansiosos que deben sentarse en la fila 13. En otras culturas, como en Italia y Brasil, el 17 es el número de la mala suerte, por lo que en algunos aviones las filas 13 y 17 son inexistentes. En aeronaves que vuelan a China, a menudo se puede omitir la fila 14 en su lugar.